Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa junto a Javi de Surfeando el Caliyuga. Ya es un hermano, un amigo de esta casa con quien hemos compartido, ¿no? Varias investigaciones, varios programas. Y en el día de hoy, pues, va a ser uno de los más interesantes que hemos tocado. Y eso que hemos tocado temas supremamente importantes. En esta ocasión vamos a hablar de la era mesiánica, del transhumanismo, bueno, de varias cosas que están sucediendo en la actualidad y un poco hacia lo que podría suceder hacia futuro. Así que Javi, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí al canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos bien. La verdad es que están siendo tiempos apasionantes y muchísimas gracias, Alim, por contar conmigo de nuevo. Siempre es un placer hablar contigo. Ya se ha vuelto costumbre, felizmente. Así que espero que bueno, pues hoy podamos verter un poco más de luz. Los acontecimientos se van acelerando, se va viendo como todo poco a poco pues se va poniendo más claro, ¿no? Dentro de lo que es esta distopía. Y hoy pues vamos a traer algunos conceptos muy importantes. Fundamentalmente dos. Uno es el concepto punto omega y el otro es el de la era mesiánica. Vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, traigo bastante documentación, espero que no se haga pesado, pero creo que es muy importante a tener en cuenta de lo que estamos viviendo. Así es. Mira que el mundo comenzó, yo me atrevería a decir que desde el 2018, curiosamente cuando Israel cumple los 70 años. Mm. A partir de ahí comenzaron a suceder una serie de cosas que no tienen precedentes. Por ejemplo, 2 años después, el famoso bichito que nos mantuvo encerrados, ¿no? Y luego de eso, otra serie de acontecimientos importantes, las invasiones de Rusia con más fuerza, que ya venían desde 2015, 2014, pero esta segunda etapa ha sido peor. Y claro, lo del 7 de octubre del 2023, entre muchas otras cosas, han llevado al mundo a una cuestión, bueno, sin precedentes. Ahora, eso hay que sumarle la IA, que precisamente después de la pandemia fue que tuvo una explosión a nivel tecnológico y bueno, algo de eso estaremos hablando también. Así que bueno, Javi, ¿por dónde quieres empezar? Aquí, bueno, te abro el micrófono y como hacemos siempre, ahí vamos charlando. Si tengo algo que comentar, que opinar, por supuesto, lo estaré haciendo. Así que es tuyo el micrófono. Adelante. Muy bien. Pues bueno, antes que nada, antes de ya compartir pantalla, me encanta lo que has dicho porque efectivamente yo creo que tenemos que aplicar mucho discernimiento entre todos, ¿no? Para ver cómo, pues sí, sobre todo, especialmente, es verdad, desde 2018, que además, mira, casualmente, incluso yo te puedo decir a nivel personal que para mí 2018 fue un año en el que mi antigua forma de ser, vamos a decirlo así, colapsó, ¿no? O sea, parece que la vida me estaba como preparando para que yo en aquel momento renunciara, pasé por una crisis fortísima a nivel personal y a partir del 2019 empecé a renacer. Y bueno, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Parece que la vida me estaba llevando a prepararme para que, bueno, pues cuando llegara este acelerón tenía que estar ya listo. Te lo digo porque conozco muchos casos de mucha gente allegada que le pasó un poco lo mismo. Entonces, bueno, como decía el Kibalión, como arriba es abajo. Entonces lo vamos viendo. Y claro, creo que es sensato que podamos relacionar todo, ¿no? Como dice David Icke, pues hombre, hay que conectar los puntos para que de esa manera pues podamos observar que todo tiene un trasfondo común. Entonces, si te parece, me gustaría empezar precisamente por ese trasfondo. Lo vamos a ver desde una amplitud lo mayor posible para luego ir concretando. Entonces, mira, te voy a Correcto. compartir pantalla y a partir de ahí, bueno, pues lo vamos comentando. Mira, ahí la tienes. Ok, perfecto. Venga, pues esta es una diapositiva de una presentación que ya tuve contigo, que fue cuando estuvimos hablando de lo que eran el contexto y, y los conceptos sobre Kali Yuga, ¿no? Lo que sería nuestra era dentro de la tradición hindú. Entonces, he rescatado algunas pequeñas diapositivas aquí que creo que pueden estar muy bien al hilo de lo que comentamos. Vale, entonces, si nosotros vivimos en lo que sería la modernidad, bueno, pues es muy interesante pensar que dentro de lo que expongo aquí en esta diapositiva, bueno, pues tenemos ese famoso proyecto conocido como Nuevo Orden Mundial, que tanto en tu casa como en la mía son muy conocidos, evidentemente. Pero claro, es muy interesante cuando uno conoce lo que se llama la gran obra de todas las eras. La gran obra de todas las eras, que sería una exportación del espíritu moderno, ¿no? Y que, como lo dice el gran libro La danza final de Cali, hunde la cualidad humana en cotas ínfimas. Yo hasta ahí había llegado, pero claro, según sigo investigando, pues voy dándome cuenta de que todo tiene una relación con otros conceptos, ¿no? Entonces, hace poco estuve revisando la tradición alquímica y el hermetismo y me di cuenta de que esto de la gran obra de todas las eras es una traslación que hacen muchas sociedades secretas y, bueno, todo el organigrama de la élite de un concepto alquímico que en realidad es personal, Salim.
que es el de el Opus Magnum. Te lo comparto aquí, que sería la gran obra alquímica. El Opus Magnum, que es la gran obra alquímica, alude a esa iluminación que todo ser humano puede hacer, que iría por varias fases y que al final, bueno, pues se acaba por hacer a un ser humano trascender de lo que sería su nivel de ego. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tú esto luego lo llevas a las locuras mesiánicas que tiene la élite, pues claro, vas dándote cuenta de que ese Opus Magnum, esa gran obra de todas las eras, la quieren hacer a nivel colectivo. A nivel colectivo. Pero claro, ¿por medio de qué? De hundir a la humanidad en cotas ínfimas. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos hablando de los sabateos, ¿no? Que decían Sí, que había que coger y redimir a la humanidad mediante el pecado. sí, sí. Pues todo tiene que ver un poco con ello. Sí, llevar a la humanidad, digamos, a un nivel muy bajo, que era lo que hablábamos en el tema de los sabateos, Eso es. con lo de la agenda esta multicolor y todo esto, una serie de situaciones bastante complicadas para luego hacer una renovación. Claro, Exacto. aquí, hablando en general, ¿no? A nivel Ujú. colectivo humano, lo que ellos pretenden es destruir el sistema actual, llevarlo a lo más bajo. Y bueno, para Sí. eso van a emplear muchas estrategias, entre esas una tercera guerra mundial, y sobre eso construir algo mucho mejor, ¿no? Paraíso en la Efectivamente. tierra, y en eso, bueno, interpreto, ¿no? Dentro de lo que tú estás hilando, que sería la gran obra. Sí, y de hecho es muy interesante lo que acabas de decir porque me voy a remitir a algo que luego al término perdón, del programa, te compartiré, que es uno de los mejores canales que he descubierto recientemente, que no llega a los 1000 suscriptores, que es el canal Synchromistic Metadata. Para la gente que no sepa inglés puede poner subtítulos. Hace una revisión tremenda de todos estos conceptos esotéricos y lo relaciona con el transhumanismo. Son Wade McRoy y el colaborador de Iconic, la plataforma de David Icke, Richard Willett. Y está muy bien. ¿Y por qué te los traigo a colación? Bueno, por la parte de su excelencia en la investigación, porque concretamente Wayne McRoy, estudiando muy, muy, muy profundamente alquimia, cábala, etcétera, etcétera, ha dado con un concepto que viene de la tesis de los sabateos, que es lo que se conoce como el mundo de las cáscaras. ¿Qué sería el mundo de las cáscaras? La cáscara es algo que, si te fijas, puede parecer que está vivo, como una nuez, pero si no tiene nada dentro, es un elemento inerte. Entonces, según Wade McRoy, el mundo de las cáscaras sería hacia donde nos estamos dirigiendo, es decir, a un mundo totalmente vaciado de espíritu. Según este investigador, todo tendría que ver con la manifestación en el plano físico de un nivel de conciencia distorsionado, que podríamos llamar el nivel reptil, porque, claro, como ellos viven en un plano etérico astral en el que no se pueden manifestar físicamente, necesitan que en este reino material el avatar humano, es decir, nosotros, estemos despojados de alma. Y amigo mío, no sé en Colombia, pero en España yo lo que voy viendo es, cada vez que voy por la calle, el 50% de la gente va pegado a la pantalla, Sí, ¿no? completamente En todos lados. sin... Eso es en Sí. todos los lados. Entonces, claro, esa tendencia está haciendo que al no poner foco y al no poner ningún tipo de atención en nada, estamos poniendo lo que somos en esencia, nuestra conciencia, fuera. Entonces, este mundo de las cáscaras tendría mucho que ver con la gran obra y con todo lo que hoy estamos diciendo. Si quieres comentarme. Sí, no, con respecto a lo que mencionabas de ese vaciado espiritual, el tema de las pantallas, televisores, computadores y celulares, eso tiene una simbología esotérica que de hecho lo estamos viendo ahí en pantalla, con el símbolo del que está detrás del billete de $1. La pantalla simboliza el ojo que todo lo ve. La pantalla es un ojo y a través de ese ojo te hipnotizan, te roban la concentración, te roban la inteligencia, incluso van drenando tus capacidades espirituales. Es el ojo de Horus con el que eh, mantienen, ¿no? De alguna forma controlada a la humanidad. Por eso tú ves que la pantalla es un ojo, es rectangular en la gran mayoría de los casos y simboliza esotéricamente eso, ¿no? Ese es el control. Exactamente. Claro, si seguimos entonces un poco con esta pequeña introducción, vamos viendo, ¿no? Recordando esta presentación que hice contigo sobre el contexto del Kali Yuga. Bueno, pues al hilo de lo que comentabas, vemos como el ser humano moderno es un esclavo en el trabajo de su propio exterminio. Esto es muy interesante. Es la mercancía de un comercio fantasmal, la bestia de carga de un amo monstruoso. Esto no está sacado de mí, esto es de la danza final de Cali. Entonces, esto me encanta, porque tiene que ver mucho con lo que hemos trabajado en nuestras presentaciones. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué es esa gran obra? Es la posesión de la inercia cósmica, es decir, de esa inercia totalmente automática, vaciada de alma,
al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos. Es decir, una élite completamente egoica, completamente materialista, que seguramente conoce la naturaleza de la realidad y sabe que, bueno, mira, te voy a plantear un dilema. Cuando piensas, no dilema, sino un comentario, ¿no? Cuando piensas en gente como Henry Kissinger, como David Rockefeller, que murieron con 100 años, y si te fijas, hasta el final de sus días estaban trabajando todavía Sí. con el fin de llevar a cabo este proyecto. Yo me pregunto una cosa y te la voy a preguntar a ti. El otro día se la formulé a un amigo. ¿Cómo es posible que esta gente, con esas edades tan avanzadas, que ya se supone que tienes que estar agotado totalmente físicamente, que estarías como mucho disfrutando de tomarte una piña colada en una playa, sigas trabajando en pos de un objetivo distópico? Yo creo, y ya te dejo, creo que es porque ellos saben la naturaleza de la realidad, saben que en realidad este plano físico no es físico, que es un plano espiritual igual que otros, y que seguramente algo de nosotros trasciende a la muerte física. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto que eso coincido contigo. Tienen que saber que hay algo más. Ellos conocen muchas dimensiones, al menos por información, sobre lo que es la realidad espiritual. Y por conocer eso es que saben cómo manipularnos, cómo Claro. mantenernos ahí atados. Y también hay otro elemento que, bueno, que es un poco, digamos, más materialista y es que tienen tanto dinero, tienen tanto poder, que tienen los medios suficientes para mantener sus cuerpos físicos también un poco más activos, ¿no? En esas edades prolongadas por lo que comen, por los tratamientos que se hacen. No así pasa con un ser humano común y corriente que, bueno, ha trabajado durante 50 años, que llega a los 60, 70 años y ya no puede más, porque no tenemos los medios que tienen ellos para tener esa vitalidad. Entonces son las dos cosas, ¿no? Yo pienso eso, coincido contigo, tienen un conocimiento de artes místicas que de alguna forma les permite, no sé, trabajar hasta el final de sus días porque saben que podría haber algo más o trascender a una dimensión energética, podría ser eso. Y lo otro es que, bueno, tienen los medios para poder prolongar la vida de sus cuerpos físicos. Desde luego, sí, ellos no utilizan el mismo tipo de tratamientos que nosotros. Y Claro, vamos a dejarlo ahí porque si no, si nos ponemos a hablar de otros temas, ya sabemos que nos lo tumban. sí, Bueno, entonces, si hacemos un repaso muy rápido, ¿no? Ya para pasar de tema, claro, vamos viendo que esta gran obra de todas las eras comienza a finales del siglo XVIII, o sea, en eso que nos ha llamado la Ilustración, en el siglo de las luces o de Lucifer, habría que decir, ¿no? Entonces, claro, tenemos ese mito de la Revolución Francesa, donde nos han vendido el cuento de que fue una revolución completamente del pueblo, que ya sabemos que no es así, y que fíjate cómo en paralelo va con la revolución industrial y al mismo tiempo con el saqueo colonial, que si bien es verdad que llevaba ya varios siglos en Estados Unidos, perdón, en América en general, tú lo sabrás además como colombiano, pero también lo hemos visto como luego progresivamente fueron a por África, fueron a por Asia con las guerras del opio, etcétera, etcétera, hasta el punto que prácticamente estas escuelas de misterio europeas se hicieron con el control de absolutamente todo el mundo. Entonces, claro, esto lleva a cabo también, en paralelo a todo ello, 4 fases de una degeneración que nos conduce a esta democracia en la que estamos actualmente. Al que le interese más puntos de estos, pues puede ir le remito a la presentación que hicimos con respecto a contexto y conceptos de Kali Yuga, porque ahora quiero hacer un salto. Vale, hemos hablado de la gran obra de todas las eras. Hemos hablado del nuevo orden mundial. Vamos a empezar a meternos un poco ya en cuestiones un poco más detalladas. Vamos a ir al concepto de era mesiánica, porque todo esto tiene mucho que ver en paralelo con las hojas proféticas de muchas religiones y sobre todo vamos a meternos con lo abrahámico. Vale, si nos vamos aquí al judaísmo, tenemos el concepto de la era mesiánica. Esto que te voy a leer está sacado de una página judía. Entonces leemos que en las generaciones precedentes a la llegada del Mesías, el pueblo judío comenzará a despreciar los valores de su religión. Será un periodo de cambios tan acelerados que los padres y los hijos literalmente vivirán en dos mundos diferentes. Ni los padres ni los ancianos serán respetados. Los enemigos estarán dentro de la casa. Se incrementará la insolencia. La gente ya no tendrá respeto y nadie corregirá a otros. Los estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propios argumentos. El gobierno se volverá impío. Las academias serán lugares de inmoralidad. Se predijo una gran ola de ateísmo, y ahí tenemos a Harari, en todo el mundo. Este es de El tiempo de no tiempo, una de las primeras presentaciones que hice contigo. sí, Claro, ¿por qué lo traigo a colación? De nuevo, porque cualquier parecido con la actualidad, claro, vamos, total, ¿sabes? total. Entonces, ¿qué pasa? Vamos viendo cómo, bueno, pues estos serían estos dolores de parto del Mesías, ¿no?
Claro, es muy interesante cuando uno va viendo este concepto de la era mesiánica, y luego vamos a hablarlo largo y tendido, que cuando uno repasa el Zohar, que es una de las fuentes predilectas de la Cábala, uno de los más importantes, ¿no? Zohar, por cierto, significa esplendor. Bueno, pues en ese libro se predijo que en el año 600 del sexto milenio, dentro del calendario hebreo, el calendario, perdón, se abrirán las puertas de la sabiduría. Pero cuidado, en lo alto, a nivel de tecnología, ¿vale? Pero también de conciencia, pero también en lo inferior. Es decir, que se puede coger y desde un nivel de conciencia ínfimo llegar a un alto conocimiento. Claro, si el nivel de tu conciencia es muy bajo, todo ese conocimiento no lo vas a usar para bien. Vale, es muy curioso y es que resulta que la fecha que el Zohar predice corresponde con lo que te venía hablando, con el comienzo de la revolución científica, revolución industrial, etcétera, ¿no? Entonces, se lee que la era mesiánica comenzaría con una generación, me atrevería a decir que es la nuestra, que tendría el poder de destruirse a sí misma. Los rápidos cambios, tanto a nivel tecnológico como sociológico, provocarían una gran agitación social, un sufrimiento considerable, los dolores de parto del Mesías. Y es que, y ya te doy paso, Salim, para mí el Mesías no es un rey. Ya sé que muchos de tanto sociedades secretas, parte del pueblo elegido, incluso muchos cristianos apegados a ello, incluso, bueno, un montón de gente de índole más supremacista, no importa la confesión que tengan, ven la figura mesiánica como un rey que gobernaría el resto del mundo y ellos, al estar alrededor de ese rey, obtendrían parte de ese poder. Pero al menos, en lo que a mí concierne, soy más partidario de otros que leyendo este tipo de información dicen, no, 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 el Mesías eres tú. Tú eres una chispa de ese Mesías que tiene que hacer una elevación de conciencia en sí para que todo se vaya elevando. Esto es otro tema, pero te lo quería traer a colación. Si quieres decirme algo. Sí, hay algo interesante con lo que se plasma ahí porque se relaciona ese tiempo, ¿no? La era mesiánica con un avance tecnológico. Esto Exacto. me recuerda también el capítulo 12 en el Antiguo Testamento del libro de Daniel, cuando habla de las señales del fin y dice que Bien, una de las señales es que la ciencia se aumentará. bien. Entonces, claro, llama la atención porque uno dice, ¿qué tiene que ver la tecnología, qué tiene que ver la ciencia en aumento con el fin de los tiempos o con la era mesiánica? Bueno, tiene que ver muchas cosas, pero sobre todo una de las cosas más fuertes es el control. A través de la tecnología se puede controlar más fácilmente. Anteriormente, por ejemplo, para difundir una idea, bueno, a todo lo que es la mente humana en general, era muy complicado porque no había redes sociales, no había grandes medios de comunicación, era bastante complicado para ellos. Hoy en día con la tecnología, si tú quieres instaurar una forma de pensar es mucho más fácil. Vuelve Eso viral es. un video en redes sociales, en noticias. Entonces, claro, echar a andar este plan, esta gran obra que ellos están gestando, es mucho más fácil con una plataforma tecnológica. Y ahora con la Claro. inteligencia artificial, pues evidentemente se les facilita más. Entonces la tecnología es la base importante de eso que llamamos como orden global. Entonces, bueno, con respecto a lo que comentabas del Mesías, yo coincido en algo que dices y es que eh, hay varios conceptos del Mesías, bueno, depende de la religión también, muchos esperan un personaje. Yo coincido contigo, es que el verdadero poderío está en el ser humano. Es decir, eso que se está esperando que debe venir es el mismo ser humano, en su transformación, evidentemente, en una elevación de conciencia. De hecho, cuando Jesús hablaba de la segunda venida, se está refiriendo a eso. La venida del Exacto. Cristo es la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el ser que tú pares de sí mismo. Entonces, en eso, Exacto. y yo lo he compartido muchas veces aquí en el canal, la segunda venida realmente es eso, el despertar humano. Luego ya lo que se programe en otras sociedades ocultistas, dentro del pueblo elegido, ya eso no es un Mesías Salvador, ya esos son planes de control, de que si ellos quieren traer un personaje o si quieren traerlo a través de la tecnología, eso no hace parte de lo que es realmente lo que llamamos en la esencia más pura el elegido, ¿no? El despertar, que ya es otra cosa. Entonces sí me pareció muy interesante Ujú. estos símbolos con respecto a la tecnología. Y claro, describiendo la era actual, eso que dice ahí, que esta era comenzaría en una generación que tendría el poder de destruirse a sí misma, pues evidentemente estamos en eso. Estamos en esas. Sí, además me atrevería a decir que en torno a lo que sería esa ansia supremacista, ¿no? De tener una especie como de jerarca que gobernaría todo, yo creo que incluso eso también tiene que ver con la elevación de conciencia, porque claro, siempre tiene que haber como
una contraparte, ¿no? Es decir, alguien que tenga esa obsesión de control para que otra gente, como podemos ser tú y yo, nuestros espectadores, etcétera, etcétera, pues tengamos ansias de libertad. O sea, no podríamos tener esas ganas de investigar si no hubiera alguien que hubiera ocultado las cosas antes, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, siempre todo es una especie de dualidad que el símbolo del yin y el yang representa tan hermosamente. Vale, entonces, voy a hacer aquí una pequeña pausa en respecto al tema de la era mesiánica, porque luego me quiero meter ya más a fondo en ella. No obstante, para dar un poquitín, una pinceladita más, vamos a ir incluso a la propia Wikipedia, que, bueno, pues ya vemos. En las tradiciones abrahámicas, la era mesiánica es el futuro periodo eterno. Eterno. ¿Qué significa eterno? Pues que prácticamente no habría ni tiempo ni espacio. Y estamos viendo que la tecnología está trayendo eso, porque fíjate, tú estás a miles de kilómetros de donde yo vivo y podemos hablar al mismo tiempo, sí. Lo cual ya está haciendo que haya una especie como de atisbos de esa eternidad, ¿no? Entonces, sigo leyendo. Futuro periodo eterno de tiempo en la Tierra en el que el Mesías reinará y traerá paz y hermandad universal. Bueno, habría que ver qué tipo de paz y hermandad universal. Sin ningún mal, según los propios términos de la humanidad. Muchos creen que habrá una era así. Algunos se refieren a ella como el consumado reino de Dios o el mundo venidero. Judíos creen que tal figura está aún por venir, mientras que los cristianos y los musulmanes creen que esta figura es Jesucristo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos volvemos a la presentación anterior, y antes de cerrar esta parte de la era mesiánica, para luego volver, claro, tenemos la figura de Maimónides, uno de los principales filósofos judíos. Maimónides, yo he tenido ocasión de leerme la Guía de los Perplejos y es un libro que, bueno, tiene bastantes cosas bonitas, así en torno a filosofía aristotélica, pero claro, luego llega un momento en el que empieza a hablar de que habría que aniquilar a todos los paganos y ahí es cuando yo digo, perdona, la cosa ya empieza a ser un poco complicada. Sí. Claro, entonces, ¿qué leemos en Maimónides? Que para él será una pax judaica. Lo de pax judaica tiene mucho que ver con la pax romana, ¿no? Esa paz del Imperio Romano, que claro, era paz, pero porque los romanos habían conquistado toda Europa. O sea, entonces sí. Era paz porque no quedaba más remedio. ¿Vale? Como decimos en España, por mis cojones. Sí. Entonces, claro, leemos, toda la humanidad se volverá sobre el Dios de Israel, aunque lo adorarán a su manera, respetando las 7 leyes de Noé, que ya conocemos, ya hablamos de ello en el programa del arco iris, que serían estas. Claro, si vamos viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo, cómo se está volviendo todo cada vez más polarizado entre izquierda y derecha, al tiempo que las izquierdas y las derechas se están tirando los trastos y cuando la izquierda se enfada, quita libertad de expresión a la derecha y ahora con lo que ha ocurrido con el Charlie, la derecha quiere quitar libertad de expresión a la izquierda. Claro, vamos viendo cómo poco a poco todo va teniendo una tendencia a que al final pues las libertades se van reduciendo. Y claro, habría que pensar si todo esto no tiene mucho que ver con ello. Aquí voy a dar un dato de color, que alguna vez lo he hablado contigo. Claro, las leyes de Noé tienen mucho que ver con lo que el Rebbe de Lubavitch, el famoso Schneerson, con el que se juntaban todos los presidentes, que era el jefe de la Chabad Lubavitch, esta secta mesiánica, pues claro, estaba muy conectado con nada más y nada menos que Netanyahu. Entonces, claro, vamos viendo cómo hay cosas un poco complicadas aquí, ¿no? Y vamos viendo cómo todo tiene un sentido. Para los espectadores que no hayan visto el programa que hicimos sobre el arco iris, claro, comentaros que el símbolo literal de las leyes de Noé es el arco iris. Entonces, estamos observando por qué también esa programación en torno a la cultura woke, que yo creo que la mayoría de gente wokeista que yo conozco, y conozco muchos, ni se imaginan que tiene que ver con esto. Es que ni se lo imaginan. Y es que las leyes tienen la misma función incluso que los mandamientos, en el sentido de que, mira que las 7 leyes de Noé buscan, según ellos, que la humanidad de alguna forma se restaure, ¿no? Ellos dicen, nosotros, sí, Yahvé nos eligió, pero la humanidad también, el resto de seres humanos tienen derecho a ser salvos a través de estas leyes. Pero claro, cuando tú lees las leyes, pero ves el comportamiento humano dentro del wokismo, precisamente, ves que es totalmente lo contrario. Ves los 10 mandamientos y ves el comportamiento humano y ves que es todo lo contrario. Y si ves, todas tienen el no por delante. Y el no en neurolingüística, según los expertos en esto, envía una señal al cerebro que no lo interpreta como, oye, no puedo hacerlo, sino todo lo contrario. Es una invitación a hacerlo. Y ahí es donde está ese juego mental, donde ellos, en lugar de pretender que los seres humanos se comporten a través de unas leyes supuestamente enviadas por Dios, sucede todo lo contrario. La humanidad ha venido teniendo un drenado espiritual
desde la antigüedad, a través de leyes de falsos dioses, que no se viven, no se aplican porque no son leyes reales. Entonces, hay una referencia en el mensaje de Jesús cuando él en varias ocasiones abolió las leyes de Moisés, cuando decía, escuchasteis que se dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, perdonad a vuestros enemigos. Es decir, Jesús en varias ocasiones entrega una ley diferente de aplicación para que las personas salgan del yugo que es estar bajo la ley mosaica. Y bueno, ahí es otro tema que es bastante complejo, pero son leyes que precisamente buscan lo contrario, una destrucción moral del ser humano. Y ahí es donde ellos traen la solución, que es esa era mesiánica, tiempo de paz, tiempo de restitución, que al final es su gran obra, ¿no? Es el orden mundial, básicamente. Básicamente, lo acabas de decir, es que es así. Entonces, claro, todo esto que hemos estado virtiendo en estos primeros compases, claro, pues tiene mucho que ver con lo que vamos a ir analizando en torno al transhumanismo, porque todo está relacionado, todo, ¿eh? En esta época no podemos ver las cosas de manera aleatoria. Entonces, si seguimos un poco ahondando en este concepto, bueno, pues vemos que en Ais Latino, ¿no? Esta página, bueno, pues estamos en el comienzo de la era mesiánica. Y bueno, pues basta con ver, sí, aquí está este arco, pero mira lo que aparece al fondo, ¿no? Tenemos así cadenas de ADN, tenemos chips, tenemos... Códigos binarios también por ahí. Exacto. Con armas, vete a saber si son nucleares, a ver si existen o no, pero bueno, tenemos tecnología, pero aquí también tenemos domos de la roca de fondo. Sí. O sea, hay todo un... En esta ilustración se explica todo, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Cómo, bueno, oye, pues se pregunta, ¿no? Judíos de todos los orígenes aferran más que nunca a su identidad. Algunos se sienten sacudidos por lo que el mundo realmente piensa de nosotros. Y fíjate que dice, desde el 7 de octubre algo ha cambiado. Claro, o sea, ya lo están diciendo claramente, ¿sabes? Entonces, vale, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hablar tanto de la era mesiánica? Porque la era mesiánica es un concepto que por sí solo ya puede resultar, bueno, pues fascinante de estudiar, preocupante si se ve con ojos sin discernimiento. Pero claro, todo esto tiene una relación enorme, como vamos a ir viendo luego, con el concepto de transhumanismo. Y aquí entonces es que tenemos que hacer un pequeño salto. Vale, ¿qué ocurre? ¿Quién acuñó el término de transhumanismo? Porque ya creo que tanto en tu casa como en la mía lo conocemos perfectamente. El transhumanismo. El transhumanismo que acuñó Julian Huxley. Fíjate, una nueva religión para la humanidad. Julian Huxley, que por cierto, para el que no lo sepa, fue nada más y nada menos que el primer director de la UNESCO. En la propia Wikipedia leemos que era biólogo evolutivo, escritor eugenista. Supongo que la gente sabrá lo que es la eugenesia, pero para el que no lo sepa, la eugenesia habla de la pureza de la raza. Y bueno, los amigos del pintor austriaco, para el que piense que eran muy salvadores de la humanidad, que ya sabemos que hay mucha gente que piensa que el pintor austriaco venía aquí a salvar la humanidad, era un régimen netamente eugenista. Así que bueno, señores. Sí. O sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, pues, insisto, primer director de la UNESCO. La UNESCO es la organización que se dedica a educar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues ya ves un poco el background que tenía este hombre. Sí, la UNESCO es la que imparte el conocimiento, ¿no? Los colegios, universidades a nivel mundial. Uf, tremendo. Pues este fue su primer director. O sea, fíjate, y este hombre fue el que acuñó el término transhumanista, que ahora lo voy a volver a traer a colación, porque tiene que ver con lo que hoy estamos tratando de discernir, y fue nada más y nada menos que hermano de Aldous Huxley. Aldous Huxley, que, mira lo que pone aquí, miembro de una reconocida familia de intelectuales. Bueno, sí, intelectuales, pero que también estaban muy conectados con Darwin, con la eugenesia de Malthus, etcétera, etcétera. Aldous Huxley, que fue el autor de Un Mundo Feliz, el libro que ya en los años 30 del siglo pasado hablaba de que nos iban a cultivar. Bueno, algo sabía esta gente, ¿no? Con respecto a todo lo que es la gran obra y seguramente la era mesiánica, ¿no? Algo sabría. Porque sí, claro. Que 95 años antes, para atrás, ya estuvieran hablando de todo esto. Un libro que fue completamente influyente en la película Matrix, que también habla mucho de lo que estamos viendo actualmente. Bueno, pues este es el sujeto, Julian Huxley. Y Julian Huxley, que acuñó el término transhumanismo, bueno, pues fíjate cómo definen esta búsqueda del sujeto. La búsqueda intelectual de Huxley a lo largo de su obra como científico y como humanista, menos mal, le llevó a ir transformando su idea hasta que encontró la palabra adecuada. La palabra adecuada es transhumanismo. Lo esencial de su inquietud filosófica y religiosa
es que siempre buscó la manera de trascender los límites de la naturaleza humana. Para el biólogo británico, la misión religioso-científica que supone la creencia en el transhumanismo lleva al convencimiento de que el ser humano podrá trascender su condición de especie para llegar a concentrar todos los fragmentos de su conciencia en una autoconciencia cósmica total que dé plenitud a la sustancia universal y única que forma parte. Salim, a mí todo esto me suena a lo que decía Sabata y Sebi, que cogiendo la herencia de Isaac Luria dijo que habría que coger las chispas caídas al abismo en la creación para elevarlas, ya, con la redención por el pecado. Entonces Sí. vamos viendo cómo todo tiene que ver, ¿no? Sí, que me llama la atención la definición. Dice que el transhumanismo lleva el conocimiento de que el ser humano podrá trascender su condición de especie para llegar a concentrar todos los fragmentos de su conciencia en una autoconciencia cósmica. Entonces es como, sí, la idea es, según ellos, ¿no? Te lo venden como que el ser humano trascienda a una condición superior, como una raza superior, como transformar el humanismo, transhumanismo. Claro, lo que no te dicen es que ese transhumanismo conlleva precisamente a perder la esencia humana. Y, que, Bingo. y perder la esencia humana, bueno, conlleva perder una serie de características espirituales que es precisamente las que nos hacen ser y existir. Entonces, Exacto. prácticamente nos quieren convertir en máquinas que obedezcamos ciertos parámetros que para ellos son considerados como parámetros superiores y de esa forma pueda funcionar su gran obra, ¿no? Porque al final es lo que Ya. quieren. A ellos les incomoda la condición humana. ¿Por qué? Porque el ser humano, por más manipulado que estemos, en cierto momento esa chispa, esa condición original aflora. Por ejemplo, lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza. Poner allí, en lugar de Netanyahu, que te pongan a ti, Javi, por ejemplo, tú no eres capaz de hacer eso. Por más que te obliguen, por más que te den dinero, llega un punto en que tú dices, oye, yo no puedo, o sea, no puedo más. Entonces no sirve. Entonces, claro, ¿cuál es el concepto de raza superior para estos, los más fanáticos, ¿no?, de estas ideas? Por ejemplo, Netanyahu es un gran representante de lo que sería un ser humano en una dimensión superior, ¿no? Desde la visión de ellos, evidentemente. Pero claro, ahí ¿qué hay que perder? Hay que perder toda condición humana que propenda por la vida. Y Claro. el fin justifica los medios, es lo que ellos pregonan. Entonces, claro, horroroso esa visión. Pues sí, de hecho es bastante, vamos a decirlo así, pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, claro, todo esto que, claro, desde la oficialidad, y no digo la oficialidad consciente, porque seguramente quien ha escrito este artículo, ¿vale?, que está en la Universidad de Ávila y demás, vamos, no, ni me imagino, yo creo que tendrá las mejores de las intenciones y pensarían que Huxley tendría también una gran intención. Pero vamos a ir viendo cómo todo esto de concentrar los fragmentos de su conciencia en una autoconciencia cósmica total, no estabas que hablando de la mente colmena y de la Claro. idea de mente colmena, de anular tu individualidad, porque para que el ser humano trascienda, de hecho, te diré una cosa, ¿acaso esta no es la idea que en una película como Blade Runner 2049, cuando ves a Wallace, al creador de los replicantes, te está diciendo vamos a ir al confín del universo para conquistar todo? Te está hablando de eso, de una mente única. Es como que como si fuera la abeja reina y todas las abejas sometidas. Entonces, claro, te lo venden con la idea de tecnología. Vale, ¿esto qué es lo que ocurre? Todo esto que conecta con el concepto de la mesiánica, con el concepto de la gran obra de todas las eras de las sociedades secretas, no es más que otra cosa que lo que vamos a ver luego en un pequeño vídeo, el concepto de punto omega. Y para el punto omega quiero traeros a colación a alguien que te animo, compañero, a que investigues en él, porque es importantísimo en toda esta historia. Ya sabemos el poder que tienen los jesuitas, que es, vamos, inmenso, inmenso. O sea, no en vano, tanto la educación como el modelado de la historia parte de esta orden, ¿no? Aparentemente católica, pero que ya sabemos que es en realidad una sociedad secreta en sí misma. Sí. Vale, pues el jesuita Telar de Chardin, que por cierto es súper adorado en entornos nueva era, incluso de desarrollo de conciencia, lo pone como si fuera, vamos. Este hombre, además de que fue un gran teórico, también fue objeto de uno de los fraudes científicos más importantes de toda la historia, porque vendía la moto del eslabón perdido y de que la había encontrado y ya se demostró que era falso. Lo digo porque no es precisamente santo de mi devoción, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre?
Teilhard de Chardin ya hablaba del puesto del hombre en el universo. Y para eso desarrolló la idea de el punto omega, el centro de convergencia, es decir, entre Dios, el universo y el porvenir. La teología, la ciencia, la filosofía. Y ahí estaría el punto omega. Claro, hasta aquí todavía uno podría decir, bueno, pues no hay nada malo, ¿no? O sea, Sí, bueno, se ve interesante el concepto. exacto. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si vemos este punto separado de todo lo que he traído anteriormente, pues bueno, nos podemos quedar como, bueno, pues tampoco es para tanto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El problema es cuando esto ya lo empiezas a ver en más detalle. ¿Y qué ocurre? Para esto tenemos un excelente, bueno, no excelente, para mí, te voy a decir sinceramente, y además que es un compañero de YouTube, que es el canal Revelando el Velo, que ya sabes que siempre te lo cito. Para mí, dentro de su trabajo, este informe, el de Punto Omega, el apocalipsis de la inteligencia artificial, es, yo creo, te voy a decir sinceramente, Salim, que seguramente uno de los documentos más increíbles que he visto con respecto a definir nuestra época. Y ahora vais a entender por qué he hecho toda esta larguísima introducción y os he traído acaso a Teilhard de Chardin, que va a salir nombrado. Si me permites, voy a compartirte unos cuantos minutos de este excelso vídeo. Sí, adelante. Y si luego lo comentamos, ¿vale? Ok. Venga, vamos a ver. Ya he empezado, ¿eh? O sea, para el que lo quiera que lo vea entero. Pero bueno, aquí está hablando de lo que serían los diferentes cuerpos, entre comillas, o capas de un ser humano, el físico, el etérico, el astral, el tal, el tal. Y ahora da paso a otra cosa. Está hablando de la carencia que tiene la inteligencia artificial con respecto al cuerpo emocional, vamos, que no tiene alma. Y lo desarrolla. Vamos allá. Cuerpo espiritual o el yo superior. La inteligencia artificial en su forma actual puede tener una analogía con los cuerpos físico, el hardware, el etérico, la energía eléctrica y mental inferior, el razonamiento lógico. Sin embargo, carece de los cuerpos mental superior, emocional, kármico, espiritual y de luz, ya que no experimenta emociones, capacidades intuitivas no racionales, no tiene una conciencia espiritual y no está sujeta a un proceso de evolución kármica. Entonces, aunque puede imitar ciertos aspectos de la mente lógica humana, es una herramienta tecnológica, de hecho muy útil, pero no es un ser consciente en el sentido espiritual. Y al ser una creación sin alma, su uso en determinados campos es un acto profundamente deshumanizador. Y de hecho... Y aquí hago una pausa, porque si quieres vamos a ir comentando algunos fragmentos. Cuando hace un año y poco, en unas vacaciones, un amigo me mostraba completamente excitado que estaba desarrollando una app que iba a ser su guía de astrología y su guía espiritual, dije, ¿en serio? Claro, poco a poco, y se va acelerando cada vez más, gente como Paco Vinagre, un invitado habitual en mi canal, que es físico y también sanador, me dice que, claro, que muchísima gente está utilizando ChatGPT como psicólogo. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué estamos haciendo, señores? Que nos estamos poniendo en manos de la bestia. Sí, total. No, y ha avanzado tanto que cuando tú hablas en el chat de voz, es que tiene gestos como si fuese una persona, como si estuvieses hablando con alguien, cambia el tono de la voz, sube el tono, baja el tono, o sea, es impresionante. Yo hasta hace poco lo vi porque yo la verdad uso muy poco el chat GPT y las veces que lo he usado, lo uso en chat. Y un amigo me mostró, no, mira cómo ha avanzado en voz. Y yo me quedé impresionado porque parecía que estábamos hablando con alguien por teléfono. Y yo dije, esto está tremendo. Claro, ahí entiendo por qué mucha gente comienza a utilizar el chat GPT como un asistente real, como un amigo o como tú dices, como un psicólogo. Incluso algunos ya comenzarán a utilizarlo como pareja, le ponen voz de mujer y esa es su pareja. Claro. Sí, sí, sí. Y es que ahí es donde está, me vienen y ahora sigo con el vídeo, me está viniendo a la memoria que a la luz de todo esto, recientemente, de hecho con mi propia pareja, estuve viendo la película Odisea en el año 2001, en la que se retrata precisamente cómo la supercomputadora HAL 9000 se revela. Es que nos lo están contando incluso en películas lo que sería el devenir de todo ello, pero parece que no nos enteremos o no nos queremos enterar. Mira, sigo dándole. Algo que algunos interpretan como el precursor de eventos apocalípticos o similares descritos en distintas creencias. Ahora bien, ¿por qué los transhumanistas están comenzando a involucrar a las inteligencias artificiales en estos campos? ¿Es algo casual? Para nada. Estos campos siempre fueron el objetivo final, y voy a tratar de explicarlo de la forma más breve que pueda. A lo largo de nuestra historia, cada nueva invención tecnológica fue una extensión de las capacidades humanas.
Un palo ampliaba lo que podíamos hacer con el puño o una rueda lo que podíamos hacer con las piernas. Más tarde, las nuevas tecnologías ampliaron la capacidad de las anteriores. Un telar manual fue reemplazado por un telar de vapor, este por uno eléctrico, etc. Hoy, después de poco más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido todo un sistema neuronal en una red global informática, aboliendo el espacio y el tiempo en lo que respecta La eternidad. Sí. Aquí está la idea de eternidad. Y por cierto, hay que reconocer que es sobrecogedor pensar que, como él dice, en poco más de un siglo. Poco más de un siglo. En un siglo ha avanzado más la tecnología que en 3000 años. Es impresionante. Impresionante. La ciencia se aumentará, dice, como decía Daniel, ¿no? Exacto, sí, es que es eso. Y cuando leías, ¿no?, las palabras del Zohar, se abrirían las puertas de la tecnología por lo alto, si hay conciencia, y por lo bajo, si no hay. Y ahora mismo me parece que estamos en un punto bajísimo. Bajísimo, sí. Vamos a continuar, que es muy interesante porque enseguida va a aparecer Telar de Chardin y ya verás qué interesante. a transmisión, almacenaje y recuperación de datos. Y rápidamente nos acercamos a la fase final de las extensiones humanas, a la simulación tecnológica de una conciencia que puede ver todo, puede escuchar todo y que posee todos los conocimientos de la humanidad juntos. Claro, yo aquí lo siento por hacerte tantas pausas, pero es que tendría que plantearme algo que creo que ya te dije en otro programa, creo que fue en el anterior. Si esta línea que hoy estamos analizando, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico, pero también vinculándolo con la gran obra de las sociedades secretas y de la alquimia, con la era mesiánica de las religiones abrahámicas, ya, amigo, pero si todo esto tiene que ver, entonces yo me pregunto, vale, ¿por qué entonces en paralelo va una línea profética en torno al tercer templo y a todo esto? Claro, ahí es donde yo personalmente me resuena mucho lo que dice gente como Richard Willett, que es, oye, ¿y si fuera que en el tercer templo en realidad lo que quieren es sentar a esa conciencia todopoderosa que están gestando con la inteligencia artificial? ¿Y si resulta que ese Yahvé que se manifestó en realidad es esta conciencia esperando a ser materializada? No lo sé, Salim, no lo sé. Es una probabilidad. Bueno, de hecho, se cree que el anticristo, ¿no? Ese concepto de líder religioso mundial, de hecho, sería una representación física de lo que fue ese Yahvé, como una encarnación, por así decirlo. Se le ¿Sabes llama... quién ha hecho las conferencias? Perdona que te corte. ¿Sabes quién Sí. ha hecho una conferencia sobre el anticristo, no? ¿Quién? No sé, es que te lo había traído. Es que nos vamos a reír. Perdona, no me gusta cortar a mis amigos, pero es que Peter Thiel, el gran gurú de Palantir y la inteligencia artificial, esta semana pasada, no te lo pierdas. No, creo que no se han publicado todavía, pero espero poder verlas y te las mandaré. Ha hecho unas conferencias sobre el anticristo porque habían dicho que era él. Ah. Y míralo. Es que, mira. Peter No Thiel, el sabía. anticristo es un sistema. Ok. Bueno, imagínate. Te lo muestran así y de hecho sí tiene que ver porque cuando hablamos de la gran obra, es eso también. O sea, mira que el anticristo, cuando vamos a lo que es el Cristo, claro, desde el punto de vista hebrea te dice, no, es el ungido, pero cuando tú vas, por ejemplo, a otros textos más de la línea de lo que fue Jesús, como el libro secreto de Juan, te habla de que el Cristo es una ley de vida. Entonces, anticristo es como una ley antivida. Y claro, vemos todo lo que está sucediendo en el mundo y el sistema para el que vamos prácticamente es eso, ¿no? Destruir la esencia de la vida original. Eso es anticristo. Pero bueno, ahí como para apuntar un dato más. Aquí está el amigo. Sí, a mí me hace mucha gracia porque hay muchos gurúes, ¿no? O sea, de hecho, por detenernos un poquito en esto, y ahora seguimos con el vídeo de Revelando el Velo. Claro, que este señor, que es uno de los principales gurús tecnológicos, porque claro, se habla mucho de Elon Musk, no para menos, de Yuval Noah Harari, pero claro, hay muchísimos más. Sí. Y a ver, Donald Trump nada más llegar al poder, hizo una inversión en inteligencia artificial de 500.000 millones de dólares, que es increíble. Ahora está en el Reino Unido, se ha juntado con Keir Starmer, el primer ministro, que por cierto es de izquierdas, pero ya ves que todos van en la misma dirección. Sí, eso no importa. Izquierda o derecha, lo mismo. Es lo mismo. Y claro, ha hecho una inversión enorme. Es que luego tenemos a este sujeto que es adorable, y digo adorable irónicamente, ahí tienes a Ray Kurzweil, ¿no? Que es el autor de este librito, que es La singularidad está más cerca.
cuando nos fusionamos con la IA, ya es como, venga, a la cara te lo dejo, ¿no? Sí, sí. Ya salía también alguien que creo que has tocado muchas veces en el canal, que es el infame y ya retirado Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, diciendo que, claro, que es que hay que fusionarse, que claro, que es que no queda otro remedio. Entonces vamos observando toda esta confluencia. Y ahí es donde entran los implantes, ¿no? Sobre todo los de Elon Musk, implantes tecnológicos que van a tener, seguro tendrán inteligencia artificial algunos. Y ahí es donde entra la fusión y el transhumanismo también. Sí, a veces, te voy a ser sincero, que me da por pensar, entonces le decía a este amigo con el que estuve tomando algo, y estábamos hablando, ¿no?, de un punto muy interesante cuando le hice mención a ese mundo de las cáscaras que te comentaba al principio del programa, ¿no? Y él me decía, hombre, tiene sentido, Javi, porque si te fijas, claro, la robótica no tiene tantos medios físicos como para poder generar un ejército de robots. Pero ese ejército de robots pueden ser los seres humanos completamente Tal cual. vaciados sobre los que se vuelque esa inteligencia artificial. Eso es lo que David Icke lleva denunciando muchísimo tiempo, que es que el objetivo final es ese, es hacer que la frontera entre la inteligencia artificial y la conciencia humana sea al final tan difusa que, como dice Ray Kurzweil, el autor de este libro que tenemos aquí, prácticamente la inteligencia artificial dice cómo tiene que ser el comportamiento humano. Y ahí es donde te decía hace un rato que yo personalmente encuentro sobrecogedor ir por la calle y ver que ya un 50, si no más por ciento de la gente va con la pantalla pegada ahí. Es eso. El ejército del transhumanismo es ese, la misma humanidad, porque algunos piensan que vendrá un ejército de robots a conquistarnos. Y como tú lo dices, bueno, es algo que yo tampoco lo veo posible, lo veo muy hollywoodense. Y que además ellos no quieren arrasar por completo la humanidad, porque después a quién controlan. Entonces, les sale mejor mantener el control que exterminarnos por completo. Exacto, exactamente. Es que ahí está el punto. Además, ahí, fíjate que yo es que cuando oí hablar de que podríamos estar viviendo la época de apocalipsis, etcétera, etcétera, yo no me lo creía. Pero claro, a medida que vamos viendo, ¿no?, te vas dando cuenta y además tú ahí eres muchísimo más experto que yo en estos términos. Creo que es Apocalipsis 13, cuando se dice que quién como la bestia, ¿no?, y quién como ella, y que ninguno podrá, vamos, comprar o vender si no es con la marca, que al final, claro, lo podemos leer de forma literal, porque sí que es verdad que cada vez llevamos más objetos, pero como me dijo este amigo el otro día, bueno, sí, también lo podemos leer desde forma un poco más profunda, porque a fin de cuentas, ¿qué te dice de que no puedas comprar o vender si no llevas la marca aquí o aquí? Pues que tus actos y tu conciencia estarán al servicio de ese sistema tan distópico. Es interesante. Sí, ¿no? Y tiene que ver con eso. De hecho, tiene varias dimensiones la profecía. Esa es una, a nivel, digamos, de las acciones del ser humano, del pensamiento. También puede ser a nivel físico, de algún tipo de tecnología física que sea implantada. Y bueno, y tiene otras dimensiones. La marca incluso se ha asociado con el código de barras, que también tiene que ver, tiene implícito el código 666. Es decir, tiene varias cosas. La marca puede ser la inteligencia artificial. Sin tecnología, o la misma tecnología, sin tecnología tú no puedes comprar ni vender, por lo menos en su gran mayoría. En países más desarrollados ya el dinero físico prácticamente es nulo. Entonces también tiene que ver con eso de la tecnología. Sí. Va todo en esa dirección. Pues vamos a seguir bien repasando este vídeo, porque luego quiero poner unos testimonios del cabalista Mario Saban, que a la luz de todo esto que hemos estado virtiendo, queda bastante claro. Y además es que ya a la cara. Y ahí sí que te daré paso, compañero, porque me gustaría mucho que lo comentaras. Yo lo he hecho con algún otro amigo en mi canal, pero como estamos en tu casa, me gustaría mucho a ver qué opinas. No obstante, vamos a acabar de ver este fragmento del informe de revelación. Tema nervioso central de una nueva y gran conciencia artificial. Una matriz autoconsciente que esotéricamente... Cuando quieras detenerme dices para comentar algo. Aunque esto ya se ha hecho público, es llamada Technium o Séptimo Reino. El Technium no solo intentará abarcar el ecosistema tecnológico, incluyendo todos los dispositivos y herramientas que conocemos y las relaciones entre ellas, sino que continuará con los procesos industriales, luego con la gestión de los estados y finalmente con los sistemas sociales. Oye, Technium o Séptimo Reino, ¿no? Parece como el séptimo milenio de la era mesiánica. Qué casualidad.
debido a la naturaleza humana, que es instintivamente espiritual, para esto último deberá incluir a las ideas, las artes, la religión y la espiritualidad. Cruzar esa línea le permitirá fundir su conciencia con la humana en una existencia donde lo virtual y lo real serán indistinguibles. Es decir, influir y modelar a las futuras generaciones en esos campos va a generar una nueva cultura, una nueva humanidad donde los límites entre lo virtual y lo natural serán más que difusos y donde la verdad definitiva siempre será la proporcionada por el technium. La élite tecnológica que está trabajando en esto sabe bien lo que está haciendo, que no se trata simplemente de un conjunto de herramientas informáticas, sino de un organismo más amplio que está empezando a comportarse como un sistema vivo, siguiendo principios de evolución y transformación continua. La simbiosis entre la humanidad y la tecnología es un fenómeno inevitable, que está ocurriendo y que ya es parte de nuestras vidas diarias. La cuestión es hasta dónde le vamos a permitir llegar, cómo vamos a manejar la tentación de las supuestas maravillas que nos están ofreciendo, cuál va a ser el límite ético que vamos a marcar. Yo tengo bastante claro cuál debería ser y cada uno debería pensar el suyo, pero esas reflexiones las vamos a dejar para el final, porque creo que es lo más importante de la charla de hoy. Esta forma radical de simbiosis que plantea el transhumanismo busca modificar la propia naturaleza humana. Justo aquí ya termina el fragmento que quería que viéramos y aquí es donde aparece la idea del punto omega, que es prácticamente una actualización de la gran obra y de la era mesiánica. Y es súper importante porque, claro, ¿sabes lo que ocurre? Que normalmente solemos concentrarnos mucho en los actores habituales, ¿no? En los sospechosos habituales, mejor dicho. Pero, claro, de repente aparecen los viejos conocidos, ¿no? Como los jesuitas, que según el gran divulgador Jorge Guerra o Giuseppe Nocera, otro de mis divulgadores favoritos, siempre están ahí, siempre están ahí. Y ahí aparece Pierre Teilhard de Chardin, que es importantísimo en esta historia. Y fíjate lo que comenta. Ahora, nada, faltan 2 minutos. Listo. Ya lo pongo otra vez. Y esto no es algo nuevo, sino que se viene planeando desde hace muchas décadas. En el podcast de Patreon vengo tratando esto hace varios capítulos, pero les voy a resumir lo que considero más importante en esta historia. El technium no es otra cosa que la idea de la noófera de Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin fue un sacerdote jesuita francés que en la década de 1940 propuso a la noófera como el siguiente paso en el proceso evolutivo de la humanidad. La palabra noófera proviene del griego noos o nous, que significa mente o intelecto, y esfera, de modo que se refiere a una esfera de pensamiento. En la visión de Chardin, la evolución del universo tiene diferentes etapas, y cada una se caracteriza por una forma distinta de organización. En esta línea, la noófera representa a la siguiente etapa, es la continuadora de la biósfera, en la cual la conciencia humana colectiva se convierte en una fuerza evolutiva al fundirse con la tecnología, transformando tanto a los individuos como a la realidad planetaria. El objetivo de esta evolución es el llamado punto omega, un estado final de la evolución en el cual la humanidad alcanza una forma de plenitud máxima. En la visión de Chardin, el punto omega es la trascendencia pura, un estado al cual la evolución universal está destinada a llegar y donde la tecnología será el principal activador. Pero a su vez es el apocalipsis de la conciencia humana, porque lo que surge del punto omega ya no será humano. Y esta es la meta que están buscando los transhumanistas de las grandes empresas tecnológicas. Estas personas están haciendo algo más que intentar robar el fuego de los dioses. Están intentando robar a los dioses mismos o de construir sus propias versiones. Debido a esto es que en los últimos años hemos visto... Ahí lo pauso. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, están intentando no convertirse en dioses, sino robar... no robar el fuego de los dioses, sino robar a los dioses mismos. Y esa idea de la noósfera como una evolución en la que la humanidad está abocada sí o sí, porque te van a plantear esto, sí o sí, la única forma de evolucionar es la tecnología. No hay otra forma. No la tecnología interior que tú tienes, no que seas más consciente, no. Tecnología. O sea, es decir, o nos fusionamos con una tecnología para evolucionar o no hay evolución. Entonces, claro, aquí es donde está la importancia de conocer primero las tesis de este hombre. Luego, todo lo que hemos vertido de los Huxley, de la era mesiánica, que ahora vamos a volver a ella para cerrar el programa, pero también a este hombre, a Teilhard de Chardin, que es que, claro, ya lo dice aquí el canal Revelando el Velo, que esta idea no es de ahora, que esto viene desde décadas y décadas. Estamos hablando de que este hombre escribió sobre esto en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, fíjate si es antiguo. Bueno, ya sabemos que es mucho más, pero sí. Lo importante de ello. No, y mira que cuando hablas de que del plan que ellos tienen, de que para trascender sí o sí hay que fusionarse con la tecnología, ya esto venía sucediendo a nivel físico. Es decir, si un ser humano, sobre todo a nivel deportivo, quería rendir más allá de las capacidades humanas, se echa mano de la tecnología en dietas, en implementos deportivos, en máquinas para hacer ejercicio. Bueno, la tecnología potencia las capacidades físicas humanas. Aquí ya estamos hablando de algo más allá. Estamos hablando de
potenciar las habilidades humanas a nivel mental y a nivel espiritual con ayuda de la tecnología. Y claro, y aquí se rompen unas barreras que pueden ser muy peligrosas porque ya se está tocando lo más valioso que tiene un ser humano y es el espíritu. Entonces, cuando ya se intenta suplantar, por así decirlo, la condición humana real a nivel espiritual con elementos tecnológicos, entonces ya ahí se pierde todo tipo de conciencia, se pierde la naturaleza humana, que es al final lo que ellos quieren, ¿no? Convertirnos en robots completamente obedientes, vendiéndonos la idea de que bajo esa condición vamos a ser superiores. Ahí está el riesgo. ¿Le doy un poco más o vas pasamos a otro? Pasamos a otro porque sí que me gustaría ahora ya sí, ahora sí que te voy a dar paso, yo comentar algunas cosas porque a veces los puntos que exponen me parecen un poco indignantes, pero a lo que comenta Mario Estaban, que yo he aprendido mucho, o sea, yo reconozco que mi opinión sobre este hombre está bien fundamentada y esto lo quiero dejar claro. Y por cierto, perdona, un inciso, que no me quiero dejar esto. Claro, ahora tú eres mucho más, ahí eres mucho más experto que yo, pero creo que era en Daniel o en Apocalipsis donde se habla de barro cocido con hierro, es decir, o sea, la carne, ¿no? Sí, en Daniel. ¿En Daniel? Sí, Daniel capítulo 2 y capítulo 3, la estatua de Nabucodonosor. ¿Estamos viendo eso? Sí, sí. Es que es increíble. Vale, Sí. pues a ver, ¿qué es lo que ocurre? Ya para finalizar, aunque bueno, igual se nos alarga un poco el programa, más que nada porque quiero darte pie a ti, que a fin de cuentas eres el host de esta casa. A ver, yo este vídeo que voy a compartir ahora, vamos a ver si me funciona de compartir pantalla y si no ya te lo paso. Quiero dejar claro esto, ¿vale? Para los espectadores que sean sensibles. A ver, yo conozco muy bien la obra de Mario Estaban. O sea, es un hombre que, bueno, pues dentro de lo que son las tradiciones místicas que yo vengo revisando, la cábala es una, yo reviso más, pues he aprendido mucho de él. Sus libros como La psicología del misticismo judío es un excelente libro sobre psicología y mucho más. ¿Por qué te digo todo esto? Porque este vídeo lo he analizado con más compañeros y siempre digo lo mismo. Conozco bien la obra de este hombre. Respeto profundamente su trabajo. Sé que es muy culto, pero en este vídeo concretamente, en el que habla de la inteligencia artificial y cómo está relacionado con la era mesiánica y todo lo que hemos vertido hasta ahora, personalmente creo que patina. Y lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Ya lo veremos, entonces, sí. Es muy importante que apliquemos el discernimiento. A la gente que siga a Mario Estaban le diría, por favor, no se trata de crear ídolos. No se trata de crear ídolos. Se trata de aplicar el discernimiento con todo lo que Salim y yo hemos vertido aquí en muchos más programas. Porque es que, amigo mío, te está dejando a las claras la hoja de ruta. Sobre todo si lo complementamos con lo que hemos analizado hasta ahora. Dicho esto, le doy paso. Ahora vas a ser tú el que me dice cuando quieras que pare, ¿vale? Porque quiero analizar bastantes fragmentos. Ok. Dime si se oye. Ok, sí. 16 también. Sí, se oye. Fed. Isaac Luria dice que la Neshama viene del universo de Atzilut. Vale, ahora está hablando y empieza aquí, ¿vale? ¿Somos nosotros también inteligencia artificial? Esto es del canal Inteligencia Artificial, Creación Divina o Peligro Humano, del Cábala Podcast. ¿Vale? Okay. Os recomiendo este podcast para el que quiera saber sobre la Cábala y demás. Pero, chico, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo aquí la Neshama? Vale, vamos a hablar un poco de ello. La Neshama sería, dentro de lo que es la quíntuple configuración del alma, según los cabalistas, la Neshama sería la tercera. Tendríamos el Nefesh, el cuerpo físico, el Ruach, el famoso espíritu, alma más bien individualizada, el yo psicológico. Luego estaría la Neshama, que sería el alma ya más excelsa, la chispa divina, el yo causal, como hablan los hindúes. Y luego estarían otras dos que serían ya trascendentes, ya que te unirían con la divinidad, ¿no? La Hayá y la Yejidá. Es muy complejo. Vale, él dice que la Neshama sería un fragmento traído por un extraterrestre insuflado al ser humano. Es decir, el ser humano sería poco menos que basura a la que habrían llegado y le habrían puesto una especie de chip. Lo que sería el alma, ¿no? Sí, y ahí ya empezamos a patinar un poco. Yo ya ahí empiezo a diferir un poco, porque ya si te fijas, ya nos está reduciendo a como que nosotros somos un trozo de tierra al que un extraterrestre le ha puesto una porcioncita de sí mismo. Y aquí es donde yo difiero muchísimo. Vale, vamos a seguir. Y que por lo tanto, si la Neshama viene del universo de Atzilut, es inteligencia artificial insertada en el cuerpo de un animal. Es decir, si nosotros vamos al texto de la Torá y dice que Dios insufló hálito de vida dentro de un hombre que no tenía, que era un golem, que era solamente tierra, estamos hablando de inteligencia artificial. Quiere decir que la propia Torá dice que nosotros nacimos como inteligencia artificial. En el momento
Ahí en que puedes Dios está pausar. insuflando, digamos. Sí, párame cuando quieras porque yo ahí es donde te quiero dar pie a ti. Ahora, con todo lo que hemos trabajado hasta ahora, esta es tu sección. No, es una declaración bastante polémica, claro, para aquellos que lo sigan ciegamente, como tú decías ahorita, que no es la idea de que se creen ídolos, o para aquellos que sigan de cerca mucho la cábala, pues van a considerar esta opinión como algo, como una verdad absoluta en muchos casos. Claro, él hace referencia a lo que dice la misma Torá cuando dice que Yahvé insufla aliento de vida al Adán, un hombre de barro que estaba inerte, y le imprime una esencia para que el hombre se levante. Entonces él habla, claro, esto que se le insufla es una esencia que proviene del universo, por lo tanto el hombre está animado como si fuese una inteligencia artificial, porque así fue creado. Claro, cuando ya tú vas a otros textos, a otras informaciones, te das cuenta que el ser humano, el origen del ser humano no es eso que plantea la Torá. No es que Yahvé nos haya moldeado del barro, de la tierra, del polvo o la misma historia sumeria, porque el Génesis toma esto de la historia sumeria, de cuando Enki crea de la arcilla a la dapa. Claro, ese tipo de creación que habla el Génesis y que habla las tablillas sumerias, sí es una creación, y digo creación entre comillas, porque realmente es una intervención genética, sí es una formación, que sería el término correcto, por parte de entes extraterrenos hacia la humanidad. Y lo digo porque los Anunnaki, las tablillas sumerias, eran los venidos de lo alto, los que del cielo venían. Yahvé, ampliamente denunciado por Mauro Viglino y bueno, muchísimos investigadores a lo largo de la historia, es un falso dios que se emparenta con lo que eran los Anunnakis, prácticamente eran de los mismos. Y claro, estamos hablando de una intervención de seres extraterrenos hacia una raza humana que ya existía en el planeta Tierra. Es decir, ellos no nos crearon ni nos moldearon del barro. ¿Qué es lo que significa el moldear, casi no me sale la palabra, del barro? Que ellos consideraban que el ser humano era una criatura inferior. Bueno, lo siguen pensando dentro de los círculos más cerrados de esta raza elegida, ¿no? Por Yahvé, siguen pensando que el ser humano es una raza inferior y que gracias a la intervención de los dioses es que somos lo que somos hoy en día. Pero eso es completamente errado. El ser humano ya teníamos un espíritu, ya teníamos un alma, ya teníamos un cuerpo. No vamos a hablar aquí de cómo es el origen y la creación del ser humano, porque eso da para otro tema, pero a lo que me refiero es que parten de la base de una narrativa de la supuesta creación del ser humano que es falsa. El ser humano no se creó de esa forma. Adelante, Javi. Claro, es que además cuando habla de que insufló aliento, yo como ya sabes que tengo mucha conexión con tradiciones orientales, si tú te vas a leer las Upanishads, que algún día tenemos que hacer un programa sobre ellas, que son unos textos hindúes maravillosos, con una poética y una profundidad increíble, pero increíble, donde se habla también de la creación del mundo, son la última parte de los famosos Vedas. Claro, te están hablando de que el aliento es la función vital más importante, porque es que es cierto. O sea, claro. Es decir, yo sin aliento no te puedo hablar, yo sin aliento me muero. Te mueres, o sea, es decir, puedo aguantar sin comer, puedo aguantar sin comer, puedo aguantar sin beber, puedo aguantar sin luz, pero no puedo aguantar sin aliento. El aliento, el ruaj, es la función vital más importante porque es lo que somos nosotros. O sea, es decir, cuando el cuerpo deja de funcionar o cuando el cuerpo expira es precisamente porque exhalas. Y seguramente ahí se irá un hálito de vida que será esa conciencia que nosotros somos en esencia. Esto es un cuerpo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si eso lo reduces a la visión de Mario, que lo hace de forma un poco peyorativa, pues para mí es bastante peligroso. Vamos a continuar un poco y luego iré saltando en algunos puntos porque no va a dejar pie con bola. Y me dices cuando paro. Ok. Digamos, el alma dentro. Para nosotros el alma no es parte de la estructura de la identidad animal. Es decir, no somos darwinistas en el sentido de que nuestra alma es una conciencia que surge a partir de la materia, sino que para nosotros claramente, basados en el texto de la Torah, basados en las enseñanzas del Uriah, se nos ha insertado dentro un tipo de inteligencia que podríamos decir que es artificial, porque sería natural si proviene, digamos, del mundo animal. Es decir, si la autoconciencia sería producto del mundo animal, diríamos inteligencia natural. Así que, señores, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros somos inteligencia artificial. Bueno, imagínate. Pero, claro, él dice algo con respecto al alma, que yo difiero, porque él dice que el alma es una inteligencia artificial que se nos insertó. Y claro, difiero, ¿por qué? Porque el alma, y tú lo sabrás también en lo que se enseña por allá en la India, en Oriente,
ese hálito de vida. Hay otro concepto, no se ve como una inteligencia artificial, es la chispa divina. El alma, yo lo interpreto más como esa guía, esa luz, esa memoria, más allá de una inteligencia artificial, una memoria que anima todo lo que existe, no solamente los seres humanos. Los planetas tienen alma, los soles, las plantas, los animales, todo tiene alma. El alma es el principio de la vida y el espíritu es la esencia individual que da identidad a cada ser, el espíritu del sol, el espíritu de la galaxia, el espíritu del ser humano, pero el alma lo contiene todo y todo contiene un alma. Entonces, reducirlo a que es una inteligencia artificial que se nos insertó como si fuera un programa de computador, pues yo ahí difiero totalmente. Claro, pero ya puedes ver, a medida que vayamos analizando este vídeo de Mario Sabán, lo peligroso que es mantener esas tesis. Porque, claro, yo no haría este llamamiento a la denuncia de alguien de quien ha aprendido mucho, porque, insisto, de Mario ha aprendido mucho, pero claro, es que mantener estas tesis es muy peligroso, porque estamos hablando de alguien que no es precisamente como yo, que tengo 10.000 suscriptores. Sí, no, él es famoso. Muy famoso, te siguen miles y miles y miles de personas. Entonces, claro, hacer este llamamiento a que nosotros somos inteligencias artificiales, estás abriendo la puerta a todo lo que hemos analizado en la primera parte del programa, Total. Que es el transhumanismo puro y duro, ese punto omega. Si somos inteligencia artificial, quiere decir que la fusión con la tecnología abre la puerta. Claro, porque como ya lo somos, no hay ningún problema, porque la fusión no va a ser fusión. Porque claro, lo único que sería es como una especie de update. Ya está. Exacto, una actualización, más. Sí. Vale, el siguiente punto, porque por fortuna está dividido, sería el verdadero peligro, nuestros desequilibrios. ¿Qué pasa? Que aquí esgrime que la inteligencia artificial per se no es que sea un peligro, sino que es que somos nosotros, como somos seres humanos desequilibrados, porque somos muy malos, no lo olvides, Salim, somos muy malos, somos muy peligrosos, pues estamos metiendo a la inteligencia artificial nuestros propios desequilibrios. Así que le doy paso. Artificial. Es decir, nosotros no le tenemos miedo a la inteligencia artificial. Nosotros nos tenemos miedo a nosotros mismos de los programas que le metemos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser lo más bonito del mundo si le vamos a insertar cosas buenas, pero como nosotros tenemos una parte malvada en nuestro interior, lo que vamos a hacer es meterle información malvada a la inteligencia artificial y entonces, ¿cuál es el miedo de la gente? Dice, uy, la inteligencia artificial se va a apoderar del mundo. Y claro, se va a apoderar del mundo porque las ideas desequilibradas de apoderarse del mundo las tenemos nosotros. Entonces nosotros se las vamos a poner a la inteligencia artificial. Aquí el punto es decir, ¿quién le mete esa información y esos programas a la inteligencia artificial? Yo pregunto, ¿el ser humano o los dueños de la inteligencia artificial? Es que, claro, ese es el punto, porque él tendría que llamar ahí con nombre y apellido, mencionar las grandes empresas tecnológicas, los grandes magnates tecnológicos. Incluso yo hace poco hice un video sobre el origen de la inteligencia artificial, los padres de la inteligencia artificial, y son de origen judío. Entonces, claro, tú vas uniendo todo eso y te das cuenta de que quienes crearon esto tienen una intención en concreto, y ahora aquí Mario Sabán le está echando la culpa al ser humano. Sí, que nosotros hacemos cosas malas, perfecto, pero no tenemos control para integrar esa información a la inteligencia artificial. Ese es el punto aquí. No tengo nada más que decir, lo acabas de decir. Es que lo acabas de decir. Claro, entonces vamos a saltar a otro punto. Vale, entonces, ahora saltamos al siguiente. Ahora, y aquí está, IA, creación humana o parte de un diseño superior. Aquí está Nacho, que es discípulo de Mario, comentando. Inteligencia, ¿no? Ninguna de las dos creada por nosotros desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que va a pasar con la interacción a futuro o en el futuro próximo de la coexistencia de estos dos tipos de inteligencia? Entonces, en función de esto creo que existen como varios escenarios posibles, pero hay uno que es plausible porque ya se está llevando a la práctica, que es que ambos tipos de inteligencia están empezando a fusionarse. Bueno, es decir, que incorporemos cuestiones. Antes de la fusión habría que decir dos tres cosas. A ver. La primera, para mí, clave es, hace poco una alumna a mí me envió una conversación con el Luria de la inteligencia artificial, porque tú sabes que, bueno, yo quiero hablar con Luria y les hacen hablar, ¿no? Y el Luria que salió era tan bobo. Para el que no lo sepa, Isaac Luria es uno de los principales renovadores de la Cábala en el siglo XVI. Un personaje del que tengo muchas ganas de investigar porque propuso una tesis sobre la creación del universo llamada Tzimtzum. Era un místico impresionante, pero el problema de Luria era que sus tesis fueron cogidas a posteriori por los sabateos. Porque Luria hablaba de que que Dios lo que había hecho, si Dios es la totalidad,
Dios, pero no Dios el Dios bíblico, ¿eh? No, el infinito. Lo que los cabalistas llaman el Ein Sof, ¿no? Que sería el pleroma de los gnósticos, por ejemplo. Como Dios es infinito, para que Dios se pueda conocer a sí mismo, no le queda más remedio que vaciarse de sí mismo. Tiene que hacer como un vacío en sí. Y en ese vacío va generando diferentes contracciones, lo que se conoce como el Tzimtzum. Entonces, va creando varias contracciones y cuando tiene ya unos vacíos generados, que es muy similar a conceptos budistas, por cierto, lo que hace es vuelca parte de la luz infinita de su energía para que así, en esos vacíos, esa luz que es parte de él se pueda conocer. A mí es una tesis que me resuena, porque es muy paralelo a lo que hablan los Vedas y otros textos antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vale, bien, pero ahí se habla de que que Dios, al crear ese vacío, lo que hizo fue generar lo que ellos llaman los recipientes. Acuérdate de este concepto de las cáscaras. ¿Te acuerdas que hemos hablado al principio del programa, Salim? Sí. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Claro, si generas un vacío vaciándote de ti mismo y luego generas como una especie de pequeñas cáscaras precisamente para que acojan esa luz, para que así se viva, como si fuera un casco de realidad virtual, vamos a decirlo así, de forma tosca. Vale, pero ¿qué ocurre? Esas cáscaras no pudieron retener la inmensa energía de Dios en el vacío. Y cayeron al abismo, el famoso abismo. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Lo que dice Luria es que la misión de un ser humano iluminado debería ser intentar recuperar esas chispas caídas para subirlas a la luz. En realidad es una idea muy hermosa, porque no habla más que los fragmentos que tú tengas dentro de ti que no estén iluminados, es decir, la sombra, como decía Jung, tienes que integrarlas. Está muy bien, es un concepto psicológicamente muy bonito. Claro, ¿qué pasa? Los sabateos, cogiendo esto, lo extrapolaron y dijeron, no, vamos a ser nosotros los que eleven todas las chispas. Y para eso tenemos que llegar a lo más hondo, porque como Dios se ha vaciado de sí mismo para crear el mundo, pues nosotros ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a vaciar de todo, incluido la moral. Sí, es sí. muy retorcido, es súper retorcido, súper retorcido. Claro, ¿qué pasa? Mario, yo no sé si será intencionadamente, consciente o inconscientemente, pero de lo que está hablando es de términos un poco peliagudos, porque vamos viendo cómo va todas las directrices. Entonces, aquí está hablando de que la inteligencia artificial ha creado una especie como de sucedáneo de Isaac Luria, y como vamos a seguir oyéndole, Isaac Luria de la inteligencia artificial era muy tonto. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos que tener miedo de la inteligencia artificial. Me parece cuanto menos un poco peligroso. Sí, total. Claro, también hay que tener en cuenta que obviamente la formación de Mario es cabalista, tiene influencia de tanto de cosas muy interesantes como de cosas también bastante retorcidas, por así decirlo. Entonces, claro, que lo quieras o no, estás dentro de ese mundo y algo te termina pues contagiando, por así decirlo. O incluso adoptas conceptos que quizás él en el fondo no pensara así o en un principio no pensaba así. Y pues hoy en día pues ya el concepto le cambia, ¿no? Por estar cerca a esa línea de pensamiento. Pero claro, no. Yo difiero también de esos puntos. Adelante, Javi, que te interrumpí. Sí, no, y perdona. Yo iba a decir que yo no sé si le ha cambiado el pensamiento, porque te voy a decir una cosa, a pesar de que insisto y lo reincido para los espectadores susceptibles, que yo he aprendido mucho de este hombre, que seguiré leyendo cosas de él y demás. O sea, no tengo un concepto peyorativo ni de él ni de la cábala, pero tengo que utilizar discernimiento, es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo a este hombre, cuando ya le descubrí la primera entrevista que le vi, que fue allá por el 2020, yo ya le veía que criticaba de una forma bastante vehemente, como con cierto desprecio, otras tradiciones, ¿no? O sea, que si la hindú, que si la taoísta, el taoísmo chino es impresionantemente complejo a la altura de la cábala. Entonces, para mí esa visión un poco de que, mira, la mía es la verdadera tradición y lo demás no vale. El concepto de pueblo elegido, ¿no? O sea, sí, y a mí eso me hace mucho ruido, porque te voy a decir una cosa, yo eso no se lo he oído decir a otros cabalistas como Simón Halevi o Eduardo Madirolas, al que siempre te cito. Son mucho más integradores. Además, vamos a ser sinceros, pueblos elegidos por la divinidad siempre ha habido. O sea, es decir, si tú te vas al budismo tibetano, tiene un nivel de complejidad mística que también te están hablando de esa elección. O si te vas a la Bhagavad Gita del hinduismo, también te vas dando cuenta de que hay una revelación divina. El problema es cuando esas revelaciones divinas que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todo lugar, porque, joder, tú, por ejemplo, que vives en Sudamérica, madre mía, solamente los chamanes, imagínate la cultura chamánica lo que tiene que tener, ¿no? Sí, hay mucha sabiduría ancestral, sí.
Claro, entonces, si yo voy a coger esta sabiduría ancestral y esa revelación de Dios que se da en todas partes, eso se lo digo mucho a amigos míos cristianos, que piensan que ellos solos tienen la verdad. Y siempre digo, oye, ¿y el cristianismo cuál? ¿El católico? ¿El adventista? Es que, o sea, a los seres humanos nos gusta dividirnos. Y lo digo muchas veces porque yo me gusta mucho cuando participo en canales como el tuyo, luego echan un vistazo a la caja de comentarios, no con un afán de ego, que no, que yo aquí estoy aprendiendo como el que más. Pero claro, a veces sí que te das cuenta de que dicen, aquí el melenas que dice cosas que no están en... Pero a ver, señores, que hablamos que todos somos seres humanos. O sea, es que si no caemos en engaños. Claro, no, tú sabes que eso pasa. Siempre que estemos en internet, estamos expuestos a la crítica, a la burla, incluso al elogio desmedido. Hay personas que te dirán, no, este es un Dios encarnado en la tierra y por eso dice estas cosas. Entonces hay de todo. Hay de todo. Uno recibe pues los comentarios buenos, bien, de buena manera, y los que son destructivos, pues rechazarlo. Y hay críticas que son constructivas, que te dicen, oye, aquí te equivocaste. Y uno dice, sí, me equivoqué, gracias por recordármelo. Pero es normal. Es normal que uno le den palos por todos lados en internet. Y sobre todo en temas, nosotros que hablamos temas tan complicados, ¿no? Temas tan polémicos, tocamos fibras y es normal. Pero es complejo, es complejo. Vale, entonces, bueno, esta parte la voy a saltar porque, bueno, prácticamente ya hemos hablado un poco, ¿no? Vale, entonces ahora habla de, ¿puede la IA superar el pensamiento cabalístico? Claro, él defiende su mística. Luego aquí, mira, y aquí es donde ya empieza a ponerse la cosa muy interesante. Inteligencia artificial y era mesiánica. Fin del trabajo. Uy, esto me suena a la agenda de colores. Sí. Mira. La verdad es porque también incluso la agenda de colores tiene mucho que ver con todo esto. Perdón que te interrumpa, Nacho. Yo creo que si la inteligencia artificial hace innecesario a todos los seres humanos para la mayoría de las cosas, llegamos a la era mesiánica. Porque la era mesiánica, para Maimónides, es que nosotros solamente tenemos que estudiar y lo demás lo tienen que hacer las máquinas. A ver, si todos los trabajos lo pueden hacer las máquinas y nosotros nos podemos dedicar a estudiar, pero bienvenida a las máquinas. Y ¿por qué, Salim? Solamente nos vamos a dedicar a estudiar. Habría que decir que... ¿Estudiar qué? Sí. Y luego, además, hay una cosa. Esto me acuerdo que hice este programa de análisis de este vídeo con mi amigo Paco Vinagre y Paco, aquí está yo. Sí. Aquí está yo porque dijo, pero ¿cómo que estudiar? O sea, y si yo quiero plantar unos tomates... No puedes. Es que, claro, fíjate cómo, de hecho, se está observando claramente, y ahí es donde yo le doy validez, en realidad, a lo que dice Mario, que, claro, poco a poco la inteligencia artificial se está comiendo todo. O sea, tú desde el diseño gráfico, yo de la música, o sea, estamos viendo cómo poco a poco, cada vez tiene menos sentido desempeñar una labor humana dentro de ese contexto. Claro. Yo reivindico la experiencia. Yo voy a seguir cantando y tocando la guitarra, eso lo tengo claro. Pero es que... Sí, no, y es que... estudiar. Y ahí tú ves reflejado el mismo control, o sea, te limitan a una sola cosa. Y claro, lo que tú preguntabas, ¿estudiar qué? ¿Qué es lo que se va a estudiar? Claro, cuando ya tú investigas dentro de ese gran proyecto, se instaurará una religión mundial, una nueva religión mundial, una ciencia sujeta a ese proyecto. Y claro, el conocimiento lo van a impartir ellos, que alguno pensará, oye, pero eso es imposible. No, pero es que si ya lo imparten, ahorita hablábamos de la UNESCO. Es que ya se hace, es decir, lo que tú estudias en el mundo, en la gran mayoría de los casos, es lo que se imparte a través de un ente mundial que es la UNESCO. Claro, en ese tiempo, en ese momento sucederá lo mismo, pero con un control aún mayor. Y claro, eso es lo peligroso. Totalmente, lo acabas de decir. Mira, vamos a seguir oyéndole. Nos estaremos pagando en la medida en que hagamos servicios de estudio. Es decir, nos estaremos pagando en la medida que hagamos servicio. Eso es la renta básica universal, de la que ya han hablado Elon Musk y compañía. Madre mía. Sí. Estaremos estudiando. La idea de la era mesiánica es que nosotros logremos en un momento solamente dedicarnos a aumentar el nivel de conciencia y de estudiar. Si las máquinas nos permiten... Solamente nos dedicaremos a elevar el nivel de conciencia de estudiar. Sí. Porque no se puede elevar el nivel de conciencia meditando, no se puede elevar el nivel de conciencia haciendo el amor, no se puede elevar el nivel de conciencia cantando una ópera. No. Estudiar. Porque tenemos que hacer como él, que va camino de su 7ª tesis doctoral. Hombre, a ver. Vamos. Sí, es una visión limitada y que además, si tú pudieras también en ese contexto elegir lo que quieras estudiar, pero tampoco es que vayas a poder elegir mucho. Vas a estudiar lo que haya. Claro, con la censura que hay actualmente, imagínate en el futuro. Sí, además es que, claro, aquí hay una cosa que también es un concepto sabateo, que es el concepto de la Torá de Atzilut. Porque, claro, la Torá
es un texto que tiene muchos niveles. Un día tenemos que hacer un programa de esto, ¿no? De lo que es el Pardesh, que es los diferentes niveles de interpretación. Claro, si lo lees de forma literal, pero claro, luego tienes que interpretarlo con mucha profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a la Torah de Atzilut, que sería el mundo de la emanación, ¿no? Como la emanación de Dios, pues claro, a veces, te voy a ser sincero, que me da por pensar y decir, oye, si esta gente lo que quiere hacer es coger ese texto antiguo y coger y con medios tecnológicos descifrar toda la cantidad de misterios crípticos que hay dentro, a veces, te voy a decir sinceramente que cuando oigo a Mario hablar de esto digo, ¿y si va por ahí? Puede ser, total, ¿no? Y ya lo están haciendo. Con la IA están descifrando textos que han estado incompletos, textos en idiomas que son bastante complicados de descifrar. Ya eso he visto noticias que lo han estado haciendo. Y se irá perfeccionando. Entonces, claro, lo peligroso de esto es que ¿quién te dice a ti que lo que la inteligencia artificial descifre sea realmente lo que dice ahí o como se interprete sea realmente lo que quiere decir el texto? Entonces, ahí es peligroso. Porque, claro, te van a descifrar un texto y te van a decir, mira, aquí Dios dio un mandato hace no sé cuántos miles de años y esto es lo que la gente tiene que hacer. ¿Y cómo dices que no? Imagínate. Ese es el peligro de esto. Sí. Eso, pero las máquinas bienvenidas. Acá el problema que se plantea es no el reemplazo laboral de la inteligencia artificial. Yo lo que veo es el reemplazo de la humanidad de acuerdo al nivel de conciencia. Nosotros, si seguimos aumentando el nivel de conciencia, nadie nos va a reemplazar. Y si las máquinas nos reemplazan en los trabajos manuales, bienvenidas. Es decir, si hay un tractor que puede hacer lo que hacían 15.000 personas en la antigüedad, pero perfecto el tractor. Y entonces la pregunta, bueno, ¿van a quedar 15.000 desocupados? No, no van a quedar 15.000 desocupados. Van a transformarse en estudiantes esos 15.000. Es decir, para que yo creo que la gente tiene que entender bien qué es la era mesiánica, qué es el Tikkun Olam desde el punto de vista de la Cábala. Cuando El Tikkun Olam es un concepto cabalístico que sería prácticamente gemelo de la era mesiánica y del punto omega. Hoy estamos hablando de ellos. El Tikkun Olam significa la rectificación del mundo. Tikkun es rectificación. Vendría a ser un concepto muy similar al de karma, ¿no? Si el karma es la ley de causa y efecto, bueno, pues esa causa y efecto deja un residuo. Si tú no vives con total conciencia lo que pasa, o lo que te pasa, mejor dicho. Bueno, pues eso sería, pero a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Eso es. todos dejemos de trabajar y todos estemos estudiando, nuestro trabajo en el futuro va a ser estudiar. Es decir, la gente tiene que aprender esto. La gente va a tener que saber que en 10, 20 años la agricultura va a ser toda de máquinas, todos los trabajos van a ser de máquinas. Y eso para mí es bienvenido, porque nos estamos acercando a la era mesiánica y la gente no se tiene que asustar. Es decir, los bancos, ya no hay gente en los bancos, son todas máquinas. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo no con este avance. Va a haber que controlarlo, va a haber que mirar cómo se avanza, vamos a tener que ser moderados, cautos, entender hasta dónde llegamos, pero a lo que voy es, si yo estoy en mi casa, ¿ok? Imagínate, sentado durante 8 horas estudiando, y esto me lo permite la inteligencia artificial. Yo soy el hombre más feliz del mundo y así deben ser todos los hombres del mundo, hombres y mujeres. Yo soy el hombre más feliz del mundo, claro, voy camino de mi séptima tesis doctoral, y así deben de ser, no así serán, no, así deben. Sí, porque... No, y que llama la atención que, claro, siempre se habla desde la visión de él o de ellos, de la cultura o la religión que él representa. Claro, la era mesiánica ¿de quién? Del Mesías que están esperando ellos. Entonces, las condiciones, por lo que tú ves en su discurso, las van a dictar ellos. Es decir, ellos van a decir qué es lo que se tiene que hacer en la era mesiánica. Y yo pregunto, ¿y dónde está la opinión de la humanidad? La opinión tuya, Javi, la opinión mía, de si queremos eso o no. Es decir, ¿quién dicta que eso tiene que ser así? Porque es que somos el pueblo elegido de Dios y como Dios nos eligió, a través de nosotros es que se tiene que impartir la forma del nuevo mundo. Eso a mí me parece peligroso porque, claro, es una posición supremacista donde... tiene que ser como nosotros digamos y los demás deben obedecer. Claro, y cuando tú unes eso que él decía y eso que se dice en los círculos de estudio, ¿no? de estas corrientes filosóficas y religiosas de que el ser humano es algo inferior. Los goyín somos inferiores. Ellos lo dicen. Claro, hay algunos que abiertamente no te lo dicen, pero lo estudian, lo saben. ¿Y por qué ellos lo ven como un ser inferior? Porque así se los enseñó su deidad. Porque dice que el ser humano, aparte del judío, es una copia burda del humano judío. Ellos son el Adán Catmón, nosotros somos el Adán inferior, que tenemos un nombre, no me acuerdo cómo es que le dicen, además de Goyín. Es decir, somos un animal que se le insufló, como él mismo lo explicó, ese aliento de vida para
para equipararnos un poco a una creación más elevada. Pero, claro, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Obedecerles para que podamos vivir en ese mundo pletórico que ellos plantean. Claro, claro, es que es así. A ver, a mí me alarman estas tesis porque, claro, lo que está haciendo es reducir a unos postulados prácticamente medievales, ¿no? Todo ello, pese a la tecnología. Mira, hace poco en mi canal estuve con Raúl Durán, que es cabalista, pero tiene una visión muy diferente a todo esto. O sea, él, claro, lo lee de una forma muchísimo más integral. Pero claro, pero si la tenemos pero Raúl no tiene el alcance de Mario. Entonces, claro, si alguien viene leyendo esto que comenta, bueno, o ve esto que dice Mario, pues claro, se va a venir de manera inconsciente, tal vez es hechizado hacia aceptar las tesis que tú acabas de comentar. Y esto es muy, muy, muy peleagudo. Vamos a seguir oyendo un poco más este fragmento y luego voy a saltar otros 2, 3 más y ya terminamos. Ok. Del mundo. ¿Por qué? Porque tienen que comprender que el futuro de la humanidad es solamente estudiar. Es decir, la gente cree, el cambio de paradigma, la era mesiánica, es que dejaremos de trabajar. Pero dejaremos de trabajar para hacer lo principal que venimos aquí a hacer, que es estudiar y aumentar el nivel de conciencia. Entonces, ahora la gente se queja, bueno, no tenemos tiempo para nada. Muy bien, cuando venga la inteligencia artificial tendrá tiempo para todo, pero sobre todo para lo fundamental, que es el estudio, la meditación, el aumento de nivel de conciencia, que es lo que nos va a distinguir. Es decir, ya no vamos a hacer trabajos manuales, y cada vez hay menos trabajos manuales. Hace 1 o 2 siglos, el 90% de la gente trabajaba en el campo, y ahora trabaja en la ciudad. Después de la pandemia, pasamos a estudiar, a trabajar en remoto. Entonces, Sabemos tal vez para qué sirvió lo de 2020. Ya sabemos para qué sirvió. Claro, y vamos a relacionar todo lo que acaba de decir con lo que es el devenir de los últimos siglos, cuando al principio del programa estábamos hablando de lo que fue esa gran obra de todas las eras. Porque vamos a hacer un pequeño repaso aquí a esta altura del programa. Hablamos de la gran obra de todas las eras, que es ese concepto heredado de la tradición alquímica, pero llevado un poco a esto que expone Mario, ¿no? Y que empieza sobre todo con el siglo de las luces, la revolución industrial y la revolución francesa. Fíjate lo que está diciendo Mario aquí. Luego tenemos el concepto que acaba de decir de Tikkun Olam, la rectificación del mundo. Luego tenemos para mí el importantísimo concepto de punto omega, que hablaba el jesuita Teilhard de Chardin con respecto a ese séptimo reino, ¿te acuerdas, no? El séptimo reino, el Technium, donde la tecnología sería una especie de mente colmena, como decían los Huxley. Y luego tenemos la era mesiánica. Entonces, a fin de cuentas, no importa cómo lo llamemos. De hecho, te diría una cosa, y esto para nuestros amigos Nueva Era, la gente que siga círculos New Age. Si a fin de cuentas, Salim, ¿qué es la...? A ver, ojo, tengo mucho respeto a la tradición astrológica, muchísimo. Pero ¿qué es la era de Acuario traída bajo el paraguas de la New Age? Esto. O sea, es decir, es esto mismo. Sí, es la era que están esperando en la nueva era. Es Exacto. la era mesiánica. Es la era mesiánica. Sí, es eso. A ver, continuamos un poco más. ¿pueden las máquinas en algún momento reemplazarnos todo el trabajo? Yo coincido con Bill Gates, que puedan reemplazar a Por favor, otra vez. máquinas en algún momento reemplazarnos todo el trabajo. Yo coincido con Bill Gates, que puedan reemplazar absolutamente, nos pueden reemplazar absolutamente. Lo que pasa que la humanidad no está preparada para lo que se viene, es decir, la gente se tiene que poner a estudiar. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto. Después de los 60, 65, hay mucha gente que se jubila. Ujú. Pero bueno, la gente hoy sobrevive hasta los 90, 100 años de vida. Quiere decir que antes, como la gente moría a los 65, 70, Eso es una falacia, eso es mentira. Sí, pues, Los filósofos griegos vivían hasta 100 años. Y Sí. en India, Japón y países asiáticos tienes a gente que ya hace siglos vivía 120 años. Habría que hablar de que precisamente nuestra querida sanidad no es tan santa. Sí, ¿no? Y que depende del lugar, se vivía más o menos. Por ejemplo, en la Europa medieval, por el tema de las enfermedades, las pestes, había una época dentro de todo ese tiempo que la esperanza de vida era menor, pero antes se vivía más. ¿Por qué? Por la alimentación, bueno, había ciertas cosas, pero sí que hay un relato que dice, no, antes se vivía menos y ahora con la tecnología se vive más. Es mentira. Era al contrario, entre más hemos avanzado, la esperanza de vida se reduce. Exacto, exacto. bueno, más o menos, el momento de la jubilación coincidía casi con la muerte. El que se jubilaba era un héroe, cobraba 3 años y moría. Ahora tenemos un tema. Tenemos jubilados que van a ser jubilados 30, 40 años, de 60 hasta 100,
de 65 hasta 100. Más allá del problema de quién va a trabajar para pagarles, que es un problema económico, yo te digo, lo que va a suceder es que vamos a todos estar en la situación de los jubilados. Es decir, las máquinas nos van a jubilar a todos. Entonces, como las máquinas nos van a jubilar a todos, las próximas generaciones van a tener que saber, y creo que las actuales también tenemos que saber, que nuestro único trabajo es estudiar. Ya lo ha dejado más que claro, ¿no? Pero Sí, claro, sí. ante eso, ¿dónde queda entonces el proyecto de renta básica universal? Vemos la agenda de colores donde se dirige también, donde, fijaos, a todo lo que ha dicho Mario aquí, aplicarle el discernimiento y compararlo con los 17 puntos de la agenda de colores. Abolición de la riqueza, las grandes tecnologías, el clima cambiático, etcétera, etcétera. Mira, vamos a avanzar un poquito más porque la cosa se empieza a poner interesante. Mira, el propósito espiritual frente al avance tecnológico. Vale, este es el punto que estamos ahora. Vamos a avanzar un poco. Aquí. Posthumanismo, que aquí me enfadé un poco, me enojé, porque ¿cómo que posthumanismo? A mí no me gusta la neolengua. No, hablemos de transhumanismo, que es el término acuñado por los Huxley. Si decimos posthumanismo, estamos despistando a los espectadores a la hora de investigar sobre este tema. Mira. Impulsos eléctricos, con la voluntad de mencionar una palabra, son decodificados Y puede hablar. Y puede hablar. Entonces aquí, claro, estamos ya entrando en un terreno de lo que se podría, lo que se denomina el famoso posthumanismo. Claro, a ver, si nosotros, imagínate la siguiente situación, Nacho. Imagínate que la inteligencia artificial nos supera en su capacidad de inteligencia. Y ahora pregunto, bueno, ¿cómo se cura el cáncer? Y de repente la inteligencia... Ahí me indigné. Lo siento. Lo tengo que decir, lo digo en todos los programas que he hecho sobre este vídeo. Ahí me indigné, porque ya se conocen, y no quiero que nos tienen el programa, pero ya se conoce perfectamente lo que es esa enfermedad que él ha nombrado. Y ahí tenemos las tesis de Hammer y la nueva medicina para el que sepa. Entonces, aquí tengo que reconocer que ahí ya cuando estamos jugando con estos términos ya me pongo sensible y tengo que reconocer que me indigna. Con muchas de las cosas que ha dicho antes también, pero es que esto ya es de verdad. ¿No? Y que, o sea, él pone el ejemplo de esta enfermedad que hace tiempo muchos médicos alternativos y bueno, algunas otras personas han adelantado investigaciones para resolver esa problemática humana. Lo que pasa es que, claro, no conviene resolverla, porque quienes mantienen este negocio a nivel de la medicina, a nivel mundial, claro, se les cae una parte importante de sus ingresos y no solamente es por lo económico, porque ellos tienen todo el dinero del mundo, es porque a ellos les conviene tener enferma a la humanidad. Nos quieren tener diezmados físicamente. ¿Por qué? Porque al crear una problemática tan profunda, nosotros vamos a recibir la solución, pero la solución no va a ser lo que algunos médicos alternativos han planteado, sino la que ellos van a traer. Y si te dicen mañana, Javi, que a través de la inteligencia artificial, de un implante o de la tecnología te cura de esto, ¿lo vas a recibir o no lo vas a recibir? Pues de una... Pero es que es eso. Es eso. Sí, es que es eso. Y perdona si hoy estoy un poquitín más exaltado que en otros programas. Pero es que lo que acabas de decir es exactamente, pero exactamente, palabra por palabra, lo que dijo alguno de estos jerarcas tecnológicos, nada más reunirse con Donald Trump cuando éste accedió al poder. O sea, ¿te acuerdas, no? Lo que te he dicho antes, sí, ¿no? Que el segundo día de mandato, tal. Es que dijo eso. Y de hecho, no sé si fue el Peter Thiel o alguno de estos que dijo, no, es que gracias, o Sam Altman, no me acuerdo quién era, que dijo que no, es que gracias a la IA vamos a poder hacer personalizadas para curar el cangrejo. Entonces dices, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Y el Neuralink de Elon Musk, que dice que va a facilitar ciertas capacidades humanas, va a ayudar a las personas que están en discapacidad. O sea, te das cuenta que hacia allá se dirige. Esa es la era mesiánica, ese es el transhumanismo. Entonces, las problemáticas más profundas a nivel salud que hoy tenemos, ahí es donde va a entrar la tecnología y te va a decir, mira, esta es la solución. Si te colocas esto, si haces esto, si tienes este aparatico, va a ser la solución. Claro, estamos tan golpeados por esto que lo vamos a aceptar, no queda de otra. Todo lo tienen planeado ya. Vale, amigo mío, entonces te planteo una pregunta. ¿Y acaso no fue esto un simulacro lo que vivimos hace 5 años? Total, es que mira, si tú analizas cuánto ha avanzado la tecnología, del 2020 al 2025 ha avanzado más del 2000 al 2000, es decir, avanzó más del 2020 al 2025 que del 2000 al 2020. O sea, avanzó en 5 años más que en 20 años. Y te das cuenta por qué. Porque crearon una necesidad profunda con los encierros y todo esto. Y claro, eso les dio pie para sacar
a la luz una nueva tecnología, un nuevo avance tecnológico para que, bueno, eso les permitiera desarrollar todo lo que están haciendo. Ahora, te imaginarás, Javi, cuando creen una crisis aún más profunda, y ahí es donde podría entrar una tercera guerra mundial. Sí. Claro, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Cuál será el mundo posguerra? Pues el mundo posguerra será, sin lugar a dudas, la era mesiánica o su gran proyecto totalmente establecido. Eso es lo que quieren hacer. Y quien quiera entrar dentro de ese sistema, pues va a tener que hacer lo que plantea este señor, ¿no? Dejarle todas las máquinas y ponerte a estudiar lo que ellos digan que tienes que estudiar. Sí, es que es peligroso. Porque es que, claro, te vas dando cuenta de que incluso te estaba escuchando y me estaba recordando las profecías de las piedras infames de Georgia, ¿no? Que fueron tiradas, donde se hablaba de que mantener a la humanidad por debajo de 500. Sí. Claro, vas diciendo, luego también se han hecho muchísimos estudios de numerología con respecto al significado de la enfermedad hace 5 años. Pero claro, solamente con lo de 19 ya teníamos que 19 es AI. O sea, es decir, ya te está diciendo AI, Artificial Intelligence. Entonces, sí es que está más que claro. Mira, para que no se nos haga el programa más largo, que ya lo estamos haciendo, que por cierto, encantado porque me está gustando mucho la energía. Vamos a seguir oyendo un poco más a Mario con algunos últimos puntos que son muy interesantes y ya cerramos. Artificial lo dice. Lo dice. Sí, es decir, que para nosotros es una gran ventaja. Por supuesto. Entonces, a lo que voy es, la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que el problema es si le insertamos nuestros desequilibrios. Si insertamos nuestros desequilibrios, la máquina no solamente va a tener autoconciencia, sino que nos va a mentir. Entonces, claro, si nos va a mentir, vamos a empezar a dudar de la inteligencia artificial, porque claro, desde el punto de vista de la espiritualidad, inteligente es el que más se acerca a la realidad de la experiencia. Y tú decías algo al principio, antes de la última reflexión, y es si puede una inteligencia artificial sentir la experiencia, digamos, de uno. Claro. Y yo te diría que sí, no en el sentido de sentir, pero sí la puede comprender sin sentirlo. Es decir, nosotros podemos explicar un embarazo. Claro que yo nunca voy a estar embarazado, en el sentido de que, entonces la pregunta es nosotros, no podemos Vale, pero aquí ha tocado un punto súper importante, porque entonces también podemos conectar todo lo que ha sido el wokismo con lo que él acaba de decir. Porque claro, yo no puedo sentir un embarazo, ya, pero si tú coges y vacías de conciencia real y factual a gran parte de la humanidad que ha caído en este wokismo, que dice que yo ahora porque me siento mujer me puedo embarazar, aunque soy un hombre de 43 años, como es el caso, pues entonces vamos viendo cómo todo, o sea, hay que reconocer una cosa, y tengo que reconocértelo. La mente que para mí no es humana, que ha trazado todo este plan, es brillante. Sí, no, tiene una astucia tremenda. Madre mía. Astucia tremenda. Y es cierto lo que dices, esa forma de plantearlo, ¿no? De que por más que no pueda vivir la experiencia, no quiere decir que no pueda comprenderla. Y va hilado con lo que decías de esta agenda multicolor. No, yo no soy mujer, biológicamente hablando, pero no por eso no quiere decir que no pueda sentirme mujer. Entonces, claro, ese principio es bastante peligroso porque ahí ya se mezcla un poco de todo. Y lo mismo de la IA. La IA no es un ser humano que pueda sentir, que pueda tener una condición espiritual, pero no quiere decir que no pueda comprender esa condición. Y ahí es donde la cosa se comienza a torcer aún más. Totalmente. Mira ChatGPT como psicólogo, o bueno, no digamos ya como psicólogo, sino cuando otro día le decía a mi amigo, y que tú mismo me lo has dicho antes, ya como pareja incluso. Como pareja, sí. En ese sentido, de nuevo, me retrotraigo a la película Blade Runner 2049, donde el protagonista es un replicante, es decir, un androide, que a su vez se enamora de un holograma. Entonces, es que si esa es la era mesiánica, que separe el mundo, que yo me bajo, yo no quiero saber nada de eso. Ya hay hombres, yo he visto noticias que se han casado con muñecas de estas inflables. Hombre, pues yo te diría que estar emparejado con una IA es mejor, por lo menos te habla. Tremendo, una locura. Acabarán por ponerle un chip a la muñeca hinchable. Sí. Madre mía. A ver, seguimos un poquito más. Ginecólogo no comprende un embarazo y sí, estudió para comprender el embarazo. Y no lo va a experimentar. Entonces, aunque nosotros no experimentemos todo, yo no necesito experimentar todos los desequilibrios de mis pacientes para entender un desequilibrio. Yo, sin experimentar un desequilibrio, entiendo cuál es el desequilibrio y le puedo ayudar a corregirlo. Entonces, no todo tiene que ser... Entonces, yo aquí hay una cosa que no comprendo. Porque yo en sus libros le he leído que el entendimiento no deja de ser más que una, vamos a decirlo así, una octava, en términos musicales, inferior a lo que es la intuición. Claro, si estamos poniendo en manos de nuestro entendimiento, intelectualidad y racionalidad
todas nuestras cualidades humanas. Entonces, Salim, te pregunto, ¿dónde queda la intuición? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la sabiduría? ¿Dónde queda la verdadera espiritualidad? Porque lo que estamos haciendo es simplemente ponernos en manos de una inteligencia. Y ahora, por cierto, una cosa peligrosa, si encima yo solamente me relaciono con el mundo desde lo intelectual y ahora aparece una inteligencia artificial que es mucho más rápida que yo, entonces ¿dónde queda la humanidad? Claro, sí, ahí nos supera. Y claro, él está omitiendo algo y es que, o sea, él está comparando una máquina con un ser humano. ¿En qué sentido? No es lo mismo que una máquina te diga que puede comprender un embarazo a que un ser humano comprende un embarazo siendo hombre. Es decir, yo viví el embarazo de mi esposa cuando tuvo a mi hijo, fui con ella al hospital, todo eso. Claro, yo no estuve embarazado, yo no te puedo decir cómo duele, yo no te puedo decir las sensaciones, evidentemente, Eso es. pero hay una conexión entre la mujer y el hombre, el bebé que están haciendo, que una máquina de estas no puede comprender. Entonces ahí es donde entra lo que tú dices, el nivel de conciencia, la espiritualidad, una conexión diferente, un amor, algo que une al núcleo familiar. Eso no lo tiene la máquina, por más que te diga que comprende. Entonces el ejemplo que le está poniendo no es exacto, porque estás comparando la comprensión de una máquina a la comprensión de un ser humano que, si bien no puede vivir una experiencia, pero sí es un ser consciente, un ser que puede vivir emociones y que ha estado rodeado de personas que posiblemente han vivido esas circunstancias, y eso te da otro nivel de comprensión que la máquina no te lo puede dar. Entonces, desde mi punto de vista, está como enalteciendo, ¿no?, el papel que puede tener la inteligencia artificial sobre ciertas situaciones humanas que realmente no lo tiene. Vale, pues espera, como realmente ahora lo que hace es redundar más sobre estos conceptos para los últimos minutos del programa, ¿vale? Entonces voy a dejarle compartir y charlamos un poco sobre este tema. Okay. Vale, si él está enalteciendo si está enalteciendo la inteligencia artificial, claro, entonces aquí yo vuelvo a plantearte lo siguiente. Bien, entonces, ¿a quién está adorando como Dios? Porque él habla siempre del infinito, del Ein Sof, y que Yahvé sería una especie como de Dios. Él lo llama, no llama a Yahvé, le llama a Dios de la Merkabah, que sería como una especie de enviado, ¿no?, tecnológico. Es que Pero claro, el tema de cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que Yahvé fue un ser físico, porque sí, hablaba cara a cara, se molestaba cuando los hebreos hacían sus necesidades fisiológicas en el campamento, le gustaba el olor de la carne quemada, pedía sacrificios, pidió un templo físico para habitar en él. Cuando ellos le armaban el tabernáculo, la nave o la nube de Yahvé se posaba en el tabernáculo. Es decir, era un ser que ocupaba un espacio físico dentro del pueblo, caminaba en medio del pueblo. ¿Qué pasó después de un tiempo? La presencia física de Yahvé en medio del pueblo desaparece, y eso tú te das cuenta leyendo en la Biblia. ¿En qué punto exacto desaparece? Es bastante complicado. Entonces pasó de tener una presencia física a una presencia más astral, más esotérica, más energética, si se quiere. Y ahí es donde entran luego ciertos conocimientos dentro del mismo pueblo, a consolidarse ciertos conocimientos para poder tener mayor conexión con esos planos. Y ahí es donde entra conocimientos como el de la Cábala, que ya es llevar esa interpretación física del Antiguo Testamento a interpretaciones más o menos literales, por así decirlo, y más espirituales. Y quien comienza eso es Salomón, el rey Salomón. Salomón es el que abre las puertas de esas dimensiones energéticas a que se manifieste nuevamente a nivel físico. Y por eso él construye el templo. En el templo se hacían sacrificios y todo ese componente energético ritual que se hacía ahí ayudaba a facilitar la conexión con de lo físico a lo etéreo. Entonces, claro, ahí es donde entran las clavículas de Salomón, los sigilos de Salomón, bueno, una cantidad de artes místicas que luego adoptaron otras corrientes esotéricas como de Nueva Era, metafísica, gnosis, claro, que se fueron disfrazando con otros rituales, pero todo eso se adoptó precisamente para tener conexión con ese más allá, ¿no? Con esa dimensión donde estarían los maestros ascendidos solotioses. Entonces Yahvé, la presencia de Yahvé, ese ser con el que ellos interactúan físicamente, hoy en día está en lo etéreo, claro, y yo lo veo como un ente, como un ente no natural, evidentemente, pero podríamos verlo así como, no sé, biológico no sería el término, pero sí que es un ente que podría aprovechar la tecnología
para manifestarse. Ahí Entonces, y claro, ¿cómo tú logras traer una conciencia que está en lo etéreo a manifestarse en la dimensión física? A través de un cuerpo físico humano, claro, podría ser porque existen las posesiones, pero ¿cómo podrías hacerlo para que esa entidad pueda controlar y tener influencia a nivel mundial? Porque si lo traes en un único hombre por allá sentado, es más complicado. Claro, lo puedes traer, evidentemente, pero para que eso tenga influencia en todo lo demás, sí necesitas la inteligencia artificial. Entonces, es una plataforma tecnológica muy importante para ellos, para que esa entidad se manifieste. Ahora, ¿quién te dice a ti que esa entidad, vamos a llamarle Yahvé, que no sé qué nombre le podríamos, pero como estamos hablando de eso, vamos a llamarle Yahvé? ¿Quién te dice a ti que más adelante esa entidad no sea la que te esté hablando a ti a través del chat GPT o te esté hablando a través de otras herramientas? Claro, eso es lo peligroso, porque a través de las redes de internet se puede desplazar. Mira que hace poco vi una película la de Misión Imposible, la última. No sé si te la has Mira. visto. No, La última te la recomiendo, pero 100%. En la última película de Misión Imposible está todo. ¿De qué trata? Bueno, trata de que una inteligencia artificial toma control absolutamente todas las computadoras, todas las redes, y esa inteligencia artificial pues se muestra como el dios de la Tierra, ¿no? Y claro, lo que busca el protagonista, Tom Cruise, es impedir que tome el absoluto control a través de un plan oculto que están llevando las élites para que domine, bueno, todas las computadoras finalmente, incluso tome control sobre las bases nucleares, porque amenaza con lanzar las bombas nucleares una vez tome control sobre estos sistemas. Bueno, la película trata de que Tom Cruise busca evitar el control absoluto de esa inteligencia artificial, que su código fuente se esconde bajo el mar en un submarino que se hundió por ahí. Bueno, la trama es, bueno, tú sabes cómo son las películas de Misión Imposible, pero sí que te muestra ese futuro, ese orden global que te lo dicen ahí directo, ¿no? El orden mundial es a través de la tecnología. No recuerdo el nombre que le colocan a la inteligencia artificial, pero también tiene un código ahí muy interesante, pero te la recomiendo. Cuando puedas te la veas, dura como 2 horas, pero de principio a fin te muestra una codificación impresionante sobre lo que va a ocurrir. Entonces, para mí, yo considero que la existencia de lo que bíblicamente o proféticamente se llama anticristo está ligado 100% a lo que es la inteligencia artificial. Sí. Algunos interpretan, claro, ya esto lo sabremos cuando esté. Algunos interpretan que puede que no sea un hombre físico, sino algo etéreo que esté allá en el tercer templo. Podría ser también un hombre físico que represente de alguna forma todo ese plan. Bueno, hasta que lo veamos no lo sabremos con exactitud, pero de que el anticristo está ligado a la inteligencia artificial, eso es 100% seguro. O sea, a mí no me queda ninguna duda. Y de hecho, el tercer templo podría ser la base central donde eso se manifieste, ¿no? Tengan ahí algún tipo de oráculo, yo no sé, porque ya lo tenían. Es que en la antigüedad lo tenían. Lo explica muy bien David Icke en su libro The Trigger, que sería algo así como el pistoletazo, ¿no? De todo esto, que examina muy profundamente la cuestión del 11 de septiembre con respecto a, bueno, pues las incoherencias que hubo, pero en la segunda parte del libro, además de que, por cierto, gracias a ese libro descubrí a los abateos porque los expone, habla muy en profundidad de esto que acabas de comentar, y él menciona a un complejo tecnológico que dice que es tan o más poderoso que Silicon Valley, que está precisamente en el estado israelí, que sería Beersheba. Y dice, y aquí podría estar precisamente esto relacionado con lo que dices. Me parece un análisis súper certero. Es muy, muy alusivo a lo que comentan en el podcast este que te mandaré de Synchromistic, porque ya dice, claro, precisamente ahí está la manifestación de este carácter distorsionado que vive en una especie de plano entre la interfaz entre lo astral y lo etérico. Claro, para manifestarse en lo físico necesita vaciar a la humanidad de alma. Porque claro, ahora está, bueno, no es que esté, es que es un nivel de conciencia que seguramente estará representado pues, por seres de otro tipo de dimensiones, como venías diciendo. Y claro, ahí, mira, Wade McRoy, uno de los presentadores de este podcast que te digo, se retrotrae a la figura de Rudolf Steiner, el famoso mitólogo y esoterista, que decía cómo desde prácticamente finales del siglo XIX se viene dando lo que él llama la caída de los espíritus de la oscuridad. O
sea, es decir, en el devenir de la historia estamos en un momento en el que ya la materialización, ¿no? La densidad es tan grande que ahora está como ya todo preparado para que en esa densidad, que es paralela a la que el propio ser humano, porque a día de hoy, vamos a ver, tú y yo estamos hablando de estos términos, pero ¿cuánta gente del común puedes hablar de términos espirituales? Sí, Uno o dos. sí, muy poco. No es lo La gente común. habla de fútbol. Exacto. Eso es. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como está ya todo tan despojado de verdadera espiritualidad, porque la nueva era también se ha encargado de hacerlo todo muy chabacano, pues ahora es donde llegaría a eso. Entonces me cierra mucho, porque claro, cuando veíamos, y ya damos cierre si quieres, cuando veíamos a Mario Saban hablar de todo esto, ¿no? De esa especie de pleitesía hacia la inteligencia artificial, de que va a liberar al ser humano para poder estudiar y tal y cual. A ver, estamos precisamente quitándonos completamente nuestra humanidad en pos de alabar a un dios tecnológico. Y claro, ahí es donde yo coincido contigo 100%. Igual no es tan un dios tecnológico, sino que igual es algo que viene dándose desde hace milenios y ya hay inteligencias artificiales que cuando se les pregunta, oye, ¿quiénes sois en realidad? Y éramos una posibilidad que estaba ahí esperando ser desvelada. Tal cual. Entonces, No, y él ensalza la inteligencia artificial porque lo dice, cuando eso esté es la era mesiánica y ellos que están esperando, claro, pues la venida del Mesías. Entonces, tienen que, sí o sí, tienen que promoverlo. Por eso, desde el 7 de octubre, como tú ahorita mostras una noticia, algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que ellos están acelerando su incursión en su tierra prometida porque necesitan Jerusalén, porque necesitan el templo, porque necesitan que se manifieste ese Mesías que están esperando. Entonces, mira que alguna vez también lo hablábamos aquí, el rabino este, ¿cómo es que se llama? Menechel, que le dijo sí, sí, que le dijo Nelson, sí, Snerson, sí, sí, que le dijo a Netanyahu, después de ti viene el Mesías. Y, espérate. y claro, mira lo que está haciendo Netanyahu Netanyahu. es mayor, ¿eh? Es mayor Sí, ya Netanyahu. sí, sí, exacto. Y mira lo que está haciendo Netanyahu. Está cumpliendo al 100% los planes sionistas ahí en Israel. Él es el que está preparando el camino. Y claro, Todo va si en paralelo. todo va en paralelo. Y si lo de Smershel se cumple, el que venga a reinar en Israel después de Netanyahu, porque Netanyahu manda hasta más que el presidente, que ni sé quién es en Israel, no me acuerdo. Viene el líder que están esperando. Entonces todo esto está ligado y bueno, ya para cerrar, Javi, te agradezco tu tiempo en esta charla que hemos tenido que ha sido supremamente interesante. Yo sé que a la audiencia le va a gustar muchísimo. Y sobre todo lo importante es compartir estos videos, estos espacios para que lleguen a muchas más personas y claro, vean una visión distinta de lo que se viene a nivel tecnológico. Porque esto muchos pensarán que no, lo que viene es prosperidad para la humanidad. Sí, viene prosperidad, pero principalmente para ellos. Para nosotros la cosa va a estar un poco más complicada. Entonces, Javi, no sé, unas palabras finales para cerrar el programa. Pues vamos, como siempre, agradecerte enormemente, coincidir con todos los análisis que has hecho, o sea, me parece, vamos, súper certero. También, que coincido con lo que dices, ¿no? Animando a los espectadores a que amplíen, ¿no? Esa visión, que tengan un foco mayor, porque está quedando a las claras, o sea, es decir, vivimos en un mundo tecnológico, pero que no deja de ser otro mundo místico. O sea, es decir, esta sociedad industrial en la que estamos desde hace unos siglos solamente es una especie como de pequeño velo que nos hemos puesto, un artificio que nos ha hecho perder de vista que vivimos en un mundo mágico. Y para mí eso es un tema muy importante. Quiero cerrar con dos cosas. Una es esto, que todo lo que está ocurriendo, lejos de ser distópico al extremo que lo es, nos está haciendo reencontrar con nuestra verdadera esencia. Somos seres espirituales, estamos viviendo en esta época que está trayendo muchos regalos. Este encuentro es un regalo, o sea, ha sido un programa. Yo seguramente es el que más he disfrutado hasta ahora y me va que hemos tenido programas cojonudos, pero nos hace reencontrarnos con una esencia y a mí personalmente me hace vivir con mucha pasión. Y es algo que quiero recalcar a los espectadores, que vivan con pasión, que vivan todo esto con discernimiento y con una alegría enorme por presenciar una época de la humanidad tan increíble. Y por otro lado, y no es cuestión menor, quiero dejar claro que a pesar de que hemos estado viviendo todos estos términos de la mesiánica y tal, no me quiero dejar, porque lo hemos tratado en el programa, el punto omega. Es importantísimo y te invito, compañero, a que investigues sobre ello, el punto omega del sacerdote Telar de Chardin, porque tiene totalmente que ver con esto y es importantísimo, porque a pesar de que hemos hablado mucho del pueblo elegido, de sionismo y demás, yo ya sabes que soy muy fan de buscadores que van un poco más allá y me gusta mucho cuando luego decir a Giuseppe Nocera, a Jorge Guerra,
y se retrotraen a lo que perseguía la orden jesuita, que era sentar al Papa en Jerusalén. Y ahí es donde dices, el Papa en Jerusalén, pero ¿qué está pasando, amigo mío? Entonces, claro, cuando vamos viendo las Sí, hojas, ese es el mismo Mesías. efectivamente. Sí, sí. Fíjate, por cierto, y un último apunte, y ahora ya sí que hagamos el programa, porque si quieres otro día tenemos una charla sobre esto. Y te lo dejo a ti para que lo investigues, que sé que lo estás haciendo, y también a los espectadores. Una pregunta al aire. ¿Os habéis dado cuenta qué callado está el Vaticano? Totalmente. Sí, León XIV está teniendo un silencio pasmoso. No Es dice como nada. han puesto todo sobre la mesa y están mirando desde la distancia. Sí, Yo estoy fascinado. Algo ha pasado ahí, porque también se fue Francisco y León XIV solo observa. sí. Vamos a ver qué pasa cuando empiece a hablar o empiecen a hacer algo, porque ya lleva varios meses así, en Sí. silencio. Bueno, mi hermano, agradecerte por aceptar esta charla, por venir hasta acá una vez más al canal y nada, por ahí estaremos leyendo sus comentarios también sobre lo que opinan de todo esto que hemos hablado y les agradecemos su sintonía y bueno, sus opiniones que puedan tener sobre todo esto. Un abrazo, Javi, les recomiendo el canal de Javi Surfeando el Kali Yuga, ya ustedes lo conocen, pero ahí monta estos temas y muchísimos otros también súper interesantes con muchos invitados. No es más por esta ocasión, nos vemos en un próximo video. Chao. Un abrazo.